El prometido ridiculiza a su novia delante de todos, sin saber que su padre estaba oyendo todo. La voz de Carlos de la Vega resonó en la capilla con una crueldad helada, cortando el aire solemne como un trozo de cristal afilado que se clava en la piel. Los lujosos salones, adornados con exóticas flores blancas y lirios, cuyo perfume de repente se volvió pesado y asfixiante, parecieron transformarse en un escenario macabro y silencioso. Las risas contenidas de la alta sociedad madrileña se ahogaron en un silencio denso, expectante y cargado de morbo. El champán, que hasta hacía un segundo burbujeaba alegremente en copas finas de cristal de Bohemia, ahora parecía haber perdido toda su efervescencia, como si la maldad de sus palabras hubiera matado la celebración. Sofía Montalvo, con su vestido de novia que parecía una nube de seda y encaje de Bruselas, se quedó completamente paralizada en el altar, sintiendo un frío que no era físico. Su mano, que Carlos todavía sujetaba con una fuerza innecesaria, se sintió fría y extraña, como la de un desconocido. Sus ojos, llenos de amor y esperanza, buscaron desesperadamente los de su prometido, pero solo encontraron un desprecio profundo y calculador que la dejó sin aire. Él sonrió con una suficiencia insultante, una mueca torcida que no llegaba a sus ojos gélidos. «¿Creíste que alguien como yo se casaría con alguien tan simple, verdad? Tu ingenuidad es casi enternecedora, querida». Cada palabra fue un golpe seco, una humillación pública diseñada para destrozarla frente a todos los que la querían, frente a toda una sociedad que ahora la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad malsana. El murmullo que se levantó fue como el zumbido de avispas furiosas a punto de atacar. La vergüenza la envolvió como un sudario pesado y húmedo, y justo detrás de Carlos, oculto por la grandilocuencia del momento, el general Ricardo Montalvo acababa de entrar por una puerta lateral, listo para presenciar el momento más feliz de su hija, y en su lugar, se encontró con la escena más desoladora de su vida. El dolor que sintió no fue de un padre, fue el de un león viendo a su cachorro herido. Nadie se burla de mi familia y sale impune, pensó, su mente militar, ya trazando un plan de contraataque. Los ojos del general Montalvo se clavaron en la nuca de Carlos con la intensidad de un depredador que ha localizado a su presa. Su cuerpo, forjado en décadas de disciplina militar y endurecido por el combate, permaneció completamente inmóvil, pero por dentro una tormenta de furia controlada se estaba desatando con una violencia inaudita. No era una rabia caliente y ciega, sino un frío glacial, una energía concentrada que ya canalizaba hacia un único propósito: la destrucción metódica de aquel joven arrogante. La promesa que se hizo a sí mismo resonó en su mente como un juramento de sangre, una declaración de guerra que acababa de comenzar. Su única debilidad, su amor incondicional y absoluto por Sofía, se había convertido en ese preciso instante en su mayor fortaleza, en el combustible que alimentaría su venganza. Ver el dolor puro en los ojos de su hija, la humillación grabada a fuego en su rostro pálido, encendió en él un fuego que nada ni nadie podría apagar jamás. Carlos, en su infinita arrogancia, había cometido un error fatal, un error de cálculo que le costaría todo. Había subestimado gravemente al hombre que estaba detrás de la novia. No veía a un padre destrozado y vulnerable, sino a un general que analizaba el campo de batalla con una claridad aterradora, identificaba al enemigo con precisión quirúrgica y ya preparaba su estrategia de contraataque. Ricardo no iba a gritar ni a montar una escena patética. Su venganza sería como su carrera, metódica, implacable, silenciosa y absolutamente devastadora. Por ahora, su única misión era sacar a su hija de ese infierno, protegerla del escrutinio público, y empezar a mover los hilos invisibles que harían que Carlos de la Vega y toda su familia se arrepintieran de acá y haber nacido. La boda había terminado antes de empezar, pero la verdadera ceremonia, la de la justicia, estaba a punto de comenzar. Y el mundo entero sería testigo. Él se aseguraría de ello. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Carlos, disfrutando de su momento de poder y saboreando la humillación que había infligido, soltó bruscamente la mano de Sofía.
El gesto fue tan despectivo y cruel que provocó un jadeo colectivo entre los invitados, un sonido de desaprobación que rompió el silencio tenso. Luego, con una lentitud teatral y calculada, se quitó el pesado **anillo *** de compromiso de su dedo anular. La joya, un diamante espectacular que había simbolizado promesas de amor eterno y sueños de un futuro compartido, ahora parecía un objeto vulgar y sin valor en sus manos sucias. Lo sostuvo en alto por un instante, asegurándose de que todos pudieran verlo, un último acto de desprecio, antes de dejarlo caer al suelo de mármol pulido de la capilla. El sonido metálico y agudo del golpe resonó en el silencio sepulcral, un eco final y doloroso de todo lo que se había roto en ese instante: promesas, corazones, familias, y sobre todo, el honor. Ese acto, incluso más que sus palabras hirientes, fue la confirmación de su desprecio absoluto. No era solo un rechazo, era una anulación total de Sofía, de su amor, de su familia y de su dignidad. Para Ricardo, fue la gota que colmó el vaso. Fue la prueba definitiva de que no había habido un error ni un malentendido, solo pura maldad y premeditación. Mientras Carlos se giraba para marcharse con una sonrisa triunfante en el rostro, el general dio un paso al frente. El movimiento fue tan silencioso y preciso que pocos lo notaron al principio. Se agachó con la dignidad de un monarca, sin apartar ni por un segundo la vista del joven arrogante que había destruido a su hija. Recogió la joya, la guardó en el bolsillo de su uniforme de gala, y su mirada se encontró con la de Carlos, una promesa silenciosa de retribución que helaba la sangre. Algo estaba a punto de romperse. Con una calma que helaba la sangre de los presentes, el general Ricardo Montalvo tomó a su hija del brazo con una delicadeza infinita. «Vámonos de aquí, hija». Su voz fue suave, casi un susurro, pero firme como una roca, un ancla en medio del caos que se arremolinaba alrededor de Sofía, quien seguía en un profundo estado de shock, apenas capaz de procesar la magnitud de la catástrofe. Apenas pudo asentir, su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Su padre, con un gesto protector y rápido, se quitó el saco de su uniforme de gala y lo colocó con ternura sobre los hombros temblorosos de su hija, cubriendo el vestido de novia que se había convertido en un disfraz de su humillación pública. Era un escudo contra las miradas curiosas, los susurros venenosos y el juicio implacable de una sociedad que se deleitaba con el drama ajeno. Comenzó a guiarla por el pasillo central, alejándola del altar que se había convertido en su patíbulo personal. El camino de vuelta, por el mismo pasillo que Minú, dos antes había recorrido llena de felicidad, parecía infinitamente más largo y tortuoso. Cada paso era una batalla contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse, contra la vergüenza que le quemaba la piel como un ácido. Los invitados se apartaban a su paso, creando un pasillo de silencio y juicio. Nadie se atrevía a decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Una mezcla de lástima, morbo y alivio por no ser ellos los protagonistas de la tragedia. Sofía mantuvo la cabeza gacha, incapaz de enfrentar la marea de compasión condescendiente que la rodeaba. Solo sentía la mano firme de su padre en su brazo, una presencia sólida y constante que le impedía derrumbarse por completo en ese momento. El mundo se había detenido para ella, pero la guerra de su padre acababa de empezar. «No puedo creer que esto esté pasando», susurró Sofía, más para sí misma que para su padre, una vez que estuvieron dentro del coche oficial, un refugio de silencio y privacidad en medio de la tormenta. Su voz era hilo frágil, a punto de romperse en 1000 pedazos. El mundo que había construido con tanto cuidado, con tanta ilusión, cada detalle elegido con amor, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Cada flor, cada nota musical de la ceremonia, cada promesa susurrada, todo estaba ahora manchado por la traición y la crueldad. «Él me dijo que me amaba, papá». Me lo juró 1000 veces, mirándome a los ojos. La residencia de los Montalvo los recibió en un silencio solemne y pesado. El personal, que esperaba ansioso noticias de la boda, comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido al ver los rostros del general y su hija. Ricardo la condujo al salón principal, un espacio lleno de recuerdos felices que ahora parecían burlarse de ella, y le sirvió un vaso de agua con manos firmes. «Hice algo mal. Seguro que hice algo mal para que él me tratara así, para que me odiara tanto», murmuró ella,
buscando desesperadamente una explicación lógica a un acto de pura maldad. Era su forma de intentar poner orden en el caos, de encontrar una razón que justificara tanto dolor. Una parte de ella, la parte que todavía lo amaba, se negaba a creer que el hombre con el que iba a casarse fuera un monstruo. Era más fácil culparse a sí misma que aceptar la horrible y devastadora verdad. Pero la verdad estaba ahí, esperándola, paciente e implacable como una bestia al acecho. No entiendo qué hice mal, pensó, una y otra vez, la pregunta retumbando en el vacío de su corazón roto. Tú no has hecho nada malo, Sofía. Absolutamente nada, ¿me oyes? Ricardo se arrodilló frente a ella, una imagen inusual y poderosa para un hombre de su rango y porte. Tomó sus manos frías y temblorosas entre las suyas, tratando de transmitirle algo de su fuerza, de su inquebrantable determinación. El error no es tuyo. El mal está en él, en su familia, en su falta de honor y de decencia. Son personas vacías, podridas por dentro, y tú eres demasiado buena para entender su oscuridad. Sus palabras eran claras y directas, sin rodeos ni falsos consuelos. No iba a permitir que su hija se culpara por la crueldad de otro, no permitiría que el veneno de la duda se instalara en su alma. Escúchame bien, hija. Esto duele, y dolerá por un tiempo. Pero no te va a destruir. Eres una Montalvo. Llevas en tu sangre la fuerza de generaciones de luchadores. Eres más fuerte de lo que crees ahora mismo. Sofía levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas encontraron los de su padre. Vio en ellos una mezcla de amor infinito y una determinación férrea que la asustó un poco. Sabía que su padre no era un hombre que dejara las cosas pasar, que olvidara una afrenta. Papá, por favor, no hagas nada imprudente, le suplicó con un hilo de voz. Solo quiero olvidar todo esto, desaparecer. Ricardo negó con la cabeza lentamente, su expresión se endureció como el granito. Olvidar no es una opción, hija, la justicia, sí lo es. Y la tendrán. Defenderé tu honor hasta mi último aliento, te lo juro por la memoria de tu madre. Esa promesa no era solo para consolarla. Era el inicio de su meticuloso plan de retribución, una estrategia que ya tomaba forma en su mente con la precisión de un plan de batalla. Mientras tanto, en la lujosa mansión de los de la Vega, el ambiente era completamente diferente, casi surrealista en su perversidad. No había ni rastro de arrepentimiento o vergüenza. Por el contrario, se respiraba un aire de celebración perversa, de victoria. Carlos se servía una copa de whisky de Malta, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, deleitándose con el recuerdo de la humillación que acababa de infligir. Ha salido todo a la perfección, mejor de lo que imaginaba, dijo, dirigiéndose a sus padres, que lo observaban con un orgullo gélido y calculador. Don Ramiro de la Vega, un hombre corpulento con una merecida reputación de tiburón en los negocios, asintió con aprobación, dando una palmada en la espalda a su hijo. Era necesario, hijo. Esa familia y su ridículo y anticuado código de honor eran un obstáculo para nuestros planes. Necesitábamos una ruptura limpia y contundente, que no dejara lugar a dudas y nos posicionara como víctimas. Doña Elena, una mujer elegante y efable, fría como el mármol, añadió con un desdén palpable en su voz. Además, la chica era demasiado ingenua para entender el mundo real en el que vivimos. Le hemos hecho un favor, en cierto modo. Ahora podrá buscar a alguien de su nivel. La conversación, desprovista de cualquier emoción humana, revelaba la verdadera naturaleza de su plan. Casarse con Sofía para acceder a los influyentes contactos del general Montalvo y utilizarlos para blanquear dinero de sus negocios turbios. Una vez conseguido el acceso, el plan siempre fue abandonarla, haciéndola parecer a ella la parte inestable y problemática de la relación. No imaginaban la tormenta que se les venía encima. Su arrogancia era su mayor debilidad, su perdición. ¿Y qué hay del general?, preguntó Carlos, con un atisbo de preocupación en su voz, el único nubarrón en su cielo de euforia. La mirada que me lanzó cuando lo recogió, no me gustó nada. Era como si me estuviera midiendo para un ataúd. Don Ramiro se rió a carcajadas, un sonido desagradable y hueco que retumbó en la lujosa sala con paneles de caoba. Ricardo Montalvo es un dinosaurio, un fósil viviente. Un hombre anclado en el pasado, con sus medallas y sus discursos vacíos sobre el honor. ¿Qué puede hacer en nuestro mundo? El dinero y la influencia mandan, hijo.
Y de eso, nosotros tenemos de sobra, añadió, con una confianza ciega que rozaba la estupidez. Mañana mismo nuestros abogados empezarán a filtrar a la prensa la verdadera historia. La de una novia inestable emocionalmente, propensa a los ataques de celos, que hizo la vida imposible a nuestro pobre Carlos. En una semana, toda la ciudad sentirá lástima por ti y la señalará a ella con el dedo. Doña Elena asintió satisfecha, examinando su manicura perfecta. Controlaremos la narrativa por completo. Para cuando el general quiera reaccionar, la opinión pública ya habrá dictado su sentencia. Y nosotros seremos las víctimas inocentes de toda esta farsa. Subestimaban gravemente a su adversario. Creía, Sené, que su guerra se libraría en las portadas de las revistas del corazón, en los susurros de los salones de la alta sociedad, sin saber que el general Montalvo ya estaba preparando un campo de batalla muy diferente, uno donde sus mentiras no tendrían defensa alguna, y sus influencias no valdrían nada, pero lo que nadie esperaba era la rapidez con la que actuaría el general. De vuelta en la residencia Montalvo, una vez que Sofía se retiró a su habitación, exhausta por el peso del dolor y la humillación, Ricardo se dirigió a su despacho. El cuarto era un reflejo exacto de su personalidad, ordenado hasta el extremo, sobrio, funcional y sin adornos superfluos. Se sentó en su imponente escritorio de roble macizo y por un momento, se permitió cerrar los ojos, dejando que el dolor paternal lo invadiera. La imagen de su hija, con el corazón roto y la dignidad pisoteada ante cientos de personas, volvió a su mente con una claridad brutal. La rabia que sintió fue tan intensa, tan pura, que tuvo que agarrarse con fuerza a los reposabrazos de la silla para contenerse, para no golpear la pared. Pero no era una rabia ciega e inútil. Era una energía fría y concentrada que canalizó de inmediato hacia un único propósito, la justicia, una justicia total y absoluta. Abrió los ojos, y en ellos ya no había rastro de dolor paternal, solo la mirada calculadora de un estratega militar a punto de lanzar una ofensiva. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó una pequeña agenda de cuero negro. No contenía números de teléfono de amigos o familiares, sino los contactos de personas que le debían favores, hombres y mujeres en posiciones de poder que respetaban su integridad por encima de todo. Pasó las páginas lentamente, con precisión, hasta que encontró el nombre que buscaba. Descolgó el teléfono de línea fija, un aparato antiguo pero seguro, imposible de intervenir, y marcó el número de memoria. La maquinaria de la justicia se había puesto en marcha mucho antes de lo que los de la Vega podrían haber imaginado. La cuenta atrás había comenzado. «Javier, soy Ricardo Montalvo», dijo cuando le contestaron al otro lado de la línea. Su voz era tranquila, casi monótona, pero con un matiz de urgencia que su interlocutor captó de inmediato. «Necesito tu ayuda. Es un asunto personal, y extremadamente delicado». Del otro lado, Javier, un antiguo oficial de inteligencia que ahora dirigía una de las agencias de investigación privada más discretas y eficientes del país, escuchó en silencio. Ricardo no necesitó dar muchos detalles. Las noticias, incluso las malas, viajan a la velocidad de la luz en ciertos círculos de poder. «Lo he oído, Ricardo. Lo siento mucho por Sofía, de verdad», dijo Javier con una sinceridad que Ricardo apreció. «Dime qué necesitas. Lo que sea, ya lo sabes. Mi lealtad está contigo». La lealtad entre ellos era un vínculo forjado en situaciones mucho más peligrosas que un escándalo social, en lugares donde la vida y la muerte se decidían en un segundo. Ricardo fue conciso y directo, como un general dando una orden. «Quiero que investigues a Carlos de la Vega y a su padre, don Ramiro. Todo. Sus finanzas, sus negocios, sus socios, sus enemigos, sus secretos más oscuros. No dejes piedra sin remover. Quiero saber hasta el último detalle sucio que esconden. Y lo quiero para ayer». Javier no dudó ni un instante. «Considera que ya estoy en ello. Tendrás un informe preliminar en tu mesa en menos de 48 horas. Y Ricardo, ten cuidado. Los de la Vega no juegan limpio. Son gente peligrosa». El general lo sabía perfectamente. «No te preocupes por mí, Javier. Preocúpate por ellos», dijo antes de colgar. Su plan estaba en marcha. La primera fase de la operación acababa de comenzar. «¿Cómo pude ser tan ciega, tan estúpidamente ciega?», se preguntó Sofía, tumbada en la cama de su infancia, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas en medio de un océano de dolor.
La seguridad de su habitación, decorada con los colores suaves y los recuerdos de una vida feliz y protegida, contrastaba brutalmente con la tormenta que sentía por dentro. Se sentía estúpida, ingenua, ridícula. Había ignorado pequeñas señales, comentarios extraños de Carlos que en su momento había descartado como simples bromas o excentricidades de un hombre de mundo. Recordó una vez, hace unos meses, cuando le preguntó sobre un viaje de negocios repentino a un paraíso fiscal. Él se había reído, una risa condescendiente, y le había dicho: «Eres demasiado ingenua para entender el mundo real, Sofía. Déjame a mí los asuntos complicados, mi amor». En ese momento, sus palabras le parecieron protectoras, una muestra de cuidado. Ahora, las recordaba con una claridad dolorosa y humillante, viendo el desprecio y el engaño que se escondían detrás de ellas. Cada recuerdo feliz que tenía con él ahora estaba contaminado por el veneno de la mentira. Cada beso, cada promesa, cada risa compartida se sentía como una farsa, una actuación en una obra de la que solo ella desconocía el final. Se levantó y se miró en el espejo del tocador. No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su rostro era una máscara de tristeza y confusión. La humillación pública era una herida abierta y sangrante, pero la traición íntima era un veneno que le recorría las venas, paralizándola. La ciudad entera me estará juzgando, pensó, y ese pensamiento la aterraba casi tanto como la propia traición. A la mañana siguiente, los temores de don Ramiro de la Vega se demostraron completamente infundados, y sus predicciones, acertadas con una precisión aterradora. Los periódicos y los portales de noticias digitales se hicieron eco del escándalo. Pero la narrativa estaba claramente sesgada a su favor, manipulada con maestría por su equipo de relaciones públicas. Los titulares hablaban de una boda cancelada por un ataque de celos de la novia, o de la inestabilidad emocional de una joven de la alta sociedad que no soporta el rechazo. Las fuentes, siempre anónimas, citaban a amigos cercanos a la pareja que describían a Sofía como una persona posesiva, controladora y caprichosa, y a Carlos como la pobre víctima que finalmente había tenido el valor de poner fin a una relación tóxica que lo estaba consumiendo. Las fotografías que acompañaban los artículos eran cuidadosamente seleccionadas, imágenes de Carlos con aspecto serio y preocupado tomadas por un fotógrafo profesional, y una foto antigua de Sofía, sacada de contexto, donde parecía estar discutiendo acaloradamente en un evento público. Era una campaña de desprestigio perfectamente orquestada, diseñada para destruir su reputación y protegerla de Carlos, presentándolo como un mártir. Cada artículo era un nuevo puñal en el corazón de Sofía, una nueva capa de humillación pública. La ciudad entera la estaba juzgando sin conocer ni un ápice de la verdad, basándose en mentiras pagadas. La trampa de los de la Vega estaba funcionando a la perfección, sin saber que solo estaban cavando su propia tumba más hondo. Estaban ciegos a la verdad que se avecinaba, una verdad que los aplastaría sin piedad. Ricardo Montalvo leyó los periódicos en su despacho con una calma glacial que habría asustado a cualquiera que lo conociera bien. No se sorprendió en lo más mínimo. Lo esperaba, de hecho contaba con ello como parte de su estrategia. Dejó que los de la Vega jugaran su primera carta, que se expusieran y mostraran su arrogancia y su modus operandi. Mientras ellos se deleitaban con su efímera victoria mediática, él estaba reuniendo el arsenal que los destruiría de forma definitiva. Sobre su escritorio ya reposaba un sobresellado de color manila, entregado por un mensajero discreto a primera hora de la mañana. Era el informe preliminar de Javier, más rápido de lo prometido. Ricardo lo abrió con cuidado, con la precisión de un artificiero desactivando una bomba. Dentro, varias páginas detallaban los primeros hallazgos de la investigación. No eran conclusiones definitivas, pero sí indicaban varias líneas de investigación muy prometedoras. Había irregularidades contables evidentes en las empresas de don Ramiro, transferencias de dinero a paraísos fiscales con una frecuencia sospechosa, y, lo más interesante, un rastro de pagos recurrentes desde una cuenta secreta de Carlos a una mujer desconocida. Una tal Isabella Rossi. No era mucho, pero era un comienzo sólido. Era la primera grieta en la fachada impecable de la familia de la Vega. El general sonrió para sus adentros. Ellos habían elegido sus armas, la mentira y la difamación. Él elegiría las suyas, la verdad y la evidencia irrefutable.
Y su verdad sería tan devastadora como un ataque aéreo de precisión. La guerra silenciosa apenas comenzaba a calentarse. Sofía se negó a salir de su habitación durante días, sintiéndose como una prisionera en su propia casa, un refugio que se había convertido en una jaula de oro. Estaba aterrorizada de enfrentar el mundo exterior, de ver la lástima o el desprecio en los ojos de los demás. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigos, algunos sinceramente preocupados, otros simplemente curiosos y ávidos de chismes. No contestó a ninguno. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podía explicar algo que ni ella misma entendía del todo, la profundidad de la maldad a la que se había enfrentado? Su padre era su único contacto con el exterior, su ancla con la realidad. Le llevaba las comidas en una bandeja, se sentaba con ella en silencio cuando no quería hablar, y le aseguraba una y otra vez que todo pasaría, que la tormenta amainaría. Una tarde, Ricardo entró en la habitación, y encontró a Sofía mirando por la ventana, con la mirada perdida en el jardín donde tantas veces había soñado con su futuro. Sé que es difícil, hija. Pero no puedes dejar que te venzan, no puedes esconderte para siempre, eso es lo que ellos quieren. Ella se giró, y en sus ojos, por primera vez, había algo más que tristeza, una chispa de ira. No me estoy escondiendo, papá. Estoy de luto. Estoy de luto por el futuro que me robaron, por el hombre que creí que amaba y que nunca existió, y por la persona que era yo antes de todo esto. Era la primera vez que mostraba algo más que dolor pasivo. Era una señal de que la luchadora que llevaba dentro, la hija de un general, no estaba muerta. Solo estaba herida. Y una Montalvo herida era mucho más peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Esa es mi chica, dijo Ricardo con un atisbo de orgullo en su voz, reconociendo el cambio en el tono de su hija. Usa esa ira, no dejes que te consuma, no te envenenes con ella, pero canalízala, conviértela en combustible, la necesitarás para lo que viene. Sofía lo miró con curiosidad, la apatía empezaba a disiparse. ¿Qué es lo que viene, papá? ¿Más artículos en los periódicos? ¿Más humillaciones? El general se sentó al borde de la cama, y la miró seriamente, sus ojos transmitían una gravedad que la hizo incorporarse. La justicia, Sofía. Vamos a luchar. No por venganza, que es un plato que se sirve frío y no alimenta el alma. Sino por tu honor. Por nuestro honor. Vamos a demostrarle a todo el mundo, con pruebas irrefutables, quién es realmente Carlos de la Vega, y qué clase de personas son su familia. Por primera vez en días, Sofía sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su interior, una chispa en la oscuridad. La idea de luchar, de no ser simplemente una víctima pasiva, ese de las circunstancias, le dio un propósito, un objetivo. Todavía se sentía frágil y rota por dentro, pero la determinación de acero en los ojos de su padre era contagiosa. No sé si tengo fuerzas para eso, admitió con una sinceridad dolorosa. No tienes que tenerlas ahora, respondió él. Su voz era un bálsamo. Apóyate en mí. Yo seré tu fuerza hasta que encuentres la tuya. Solo necesito que confíes en mí, que sigas mi plan. ¿Puedes hacer eso? Sofía asintió lentamente. No sabía qué planeaba su padre, ni cómo pretendía enfrentarse a una familia tan poderosa. Pero confiaba en él. Confiaba en su amor y en su inquebrantable sentido del deber. Eso, por ahora, era más que suficiente. Mientras Sofía empezaba a encontrar una nueva resolución en la intimidad de su hogar, Carlos de la Vega se pavoneaba por Madrid, orquestando una campaña de imagen perfectamente calculada. Se dejaba ver en los restaurantes de moda, siempre rodeado de amigos que le daban palmadas en la espalda y lo felicitaban por su valentía, al escapar de una relación tóxica. Disfrutaba del papel de víctima, cultivando la imagen del hombre de buen corazón que había sido engañado y manipulado por una mujer desequilibrada. Fue una decisión increíblemente difícil, pero necesaria por mi propia salud mental, decía con un falso tono de pesar a cualquiera que quisiera escuchar, especialmente a los periodistas que su padre pagaba. La alta sociedad, siempre ávida de drama y superficial en sus juicios, se tragó el anzuelo sin dudarlo. Las invitaciones a eventos sociales se multiplicaron. Las madres con hijas casaderas volvían a verlo como el soltero de oro, ahora libre de su problemática y desequilibrada prometida. Carlos se sentía invencible, seguro en la fortaleza de dinero y mentiras que su familia había construido a su alrededor. Una fortaleza que creía inexpugnable. No tenía ni la más remota idea de la tormenta perfecta que se estaba gestando en el despacho del general Montalvo.
Creía que la guerra ya la había ganado, que la batalla final había sido su humillación pública en la iglesia. ¡Qué equivocado estaba! ¿Cuánto tiempo duraría su farsa antes de que la verdad, como un tsunami, saliera a la luz y lo consumiera todo? El tiempo corría en su contra, aunque él no lo supiera. Cada sonrisa arrogante, cada mentira susurrada, era un clavo más en su propio ataúd. Javier, necesito que encuentres a un hombre. Se llama Adrián Torres. Fue el director financiero de las empresas de don Ramiro, hasta que lo despidieron de forma fulminante hace 6 meses. Quiero hablar con él, en persona y en privado. La petición de Ricardo a su investigador era precisa, basada en un soplo que había recibido, o de uno de sus antiguos contactos en el Ministerio de Hacienda. Sabía por sus fuentes que la salida de Adrián no había sido amistosa, que se había negado a participar en algo ilegal. Un hombre en su posición, despechado y probablemente con información valiosa, podría ser la clave para desmantelar todo el entramado. Javier localizó a Adrián en menos de un día. Vivía en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad. Un claro indicio de que su situación económica había empeorado drásticamente desde su despido. Al principio, Adrián se mostró reacio a hablar, temeroso de las represalias de los de la Vega, a quienes conocía bien. Pero Ricardo fue a verlo en persona. No lo amenazó ni le ofreció dinero. Simplemente apeló a su sentido de la justicia y a su conciencia. Sé que lo despidieron por negarse a firmar unos balances que no eran correctos, que estaban diseñados para ocultar grandes sumas de dinero, dijo el general, demostrando que ya sabía parte de la historia. Usted es un hombre decente, Adrián. No le pido que haga nada ilegal, al contrario, solo que cuente la verdad. Ayúdeme a evitar que sigan haciendo daño a gente inocente, como han hecho con mi hija. Adrián Torres miró al general Montalvo, un hombre al que siempre había admirado desde la distancia por su reputación intachable, y supo que no podía negarse. Era su oportunidad de redimirse y de hacer lo correcto. Adrián Torres, motivado por la integridad del general y por su propio deseo de justicia, decidió hablar. Durante las siguientes horas, en la seguridad del despacho de Ricardo, le contó todo lo que sabía, desvelando el funcionamiento interno del corrupto imperio de la Vega. Habló de las operaciones de blanqueo de capitales disfrazadas de inversiones inmobiliarias en el extranjero, de la evasión sistemática de impuestos a través de una compleja red de empresas fantasma en paraísos fiscales, de las amenazas y sobornos a competidores y funcionarios. Confirmó que Carlos estaba profundamente involucrado en todo ello. De hecho, era el cerebro detrás de algunas de las operaciones más arriesgadas, un joven con una mente brillante para el crimen de guante blanco. El plan de casarse con Sofía tenía un propósito claro y siniestro: usar la impecable reputación del general como escudo, como una forma de dar legitimidad a sus negocios sucios, y expandir su red de influencia a los círculos del poder político y militar a los que no tenían acceso. La boda era una farsa desde el principio, una pieza más en su tablero de ajedrez criminal, una inversión estratégica. Ricardo escuchó cada palabra, su expresión se endurecía con cada revelación, sus manos se cerraban en puños bajo la mesa. La humillación de su hija no había sido un simple acto de crueldad personal. Había sido un movimiento estratégico en un juego mucho más grande y sucio. Con el testimonio jurado de Adrián, Ricardo tenía casi todo lo que necesitaba. Solo faltaba el golpe de gracia, la prueba irrefutable que lo atara todo. Y no tardaría en llegar. La red se estaba cerrando sobre los de la Vega, y ellos seguían celebrando su supuesta victoria, ajenos a su inminente y espectacular caída. La última pieza del rompecabezas, la que conectaría el fraude empresarial con la traición personal, llegó en un sobre anónimo al despacho del general 2 días después. Dentro, no había ninguna nota, solo un pequeño dispositivo de memoria USB. Ricardo, tomando precauciones, lo conectó a un ordenador seguro y aislado. Dentro, encontró una carpeta llena de fotografías. Eran imágenes de Carlos de la Vega con Isabella Rossi, la mujer que recibía los pagos, en una isla caribeña. Estaban riendo, besándose en una playa de arena blanca, actuando como una pareja enamorada y consolidada. Las fechas de las fotos lo confirmaban. Fueron tomadas solo 3 semanas antes de la boda con Sofía, mientras él le enviaba a su prometida mensajes de amor, y hablaba de su futuro juntos. La traición era absoluta, el engaño, premeditado y cruel. La evidencia era irrefutable.
Lo tenemos, pensó Ricardo, sintiendo una satisfacción fría y amarga. Tenía el fraude, tenía el engaño y tenía el móvil. Ahora solo necesita, a elegir el campo de batalla adecuado para presentar sus pruebas. No sería en un periódico sensacionalista ni en un plató de televisión, donde la verdad se puede manipular. Sería en un lugar donde la verdad tiene más peso que el dinero y donde las mentiras se derrumban bajo juramento. Sería en un tribunal. La decisión estaba tomada. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy pública y muy ruidosa. ¿Estaría Sofía preparada para enfrentarse a su traidor cara a cara, para revivir su dolor ante el mundo? Ricardo se dirigió a la habitación de su hija, con la carpeta de pruebas en la mano, listo para proponerle la batalla final por su honor. La hora del juicio había llegado. Lo haré, respondió Sofía sin dudar un solo instante, después de que su padre le mostrara todas las pruebas, una por una. La fragilidad había desaparecido por completo de su voz, reemplazada por una firmeza de acero que sorprendió incluso a Ricardo. Lo haré por mí. Por mi honor. Y por cada persona a la que se han engañado y pisoteado a lo largo de los años. No se saldrán con la suya, no esta vez. En ese momento, Ricardo supo que habían cruzado un punto de no retorno. Su hija no solo se había recuperado, sino que se había transformado. El fuego de la adversidad no la había consumido. La había forjado, la había convertido en una guerrera. Juntos, padre e hija, planificaron los siguientes pasos con la precisión de dos estrategas. La demanda civil que interpondrían no sería solo por daños y perjuicios, como esperaban los de la Vega. Sería una acusación formal de fraude y estafa, respaldada por un dossier de pruebas tan sólido que sería imposible de refutar. La notificación judicial llegó a la mansión de los de la Vega como una bomba de relojería. Don Ramiro la leyó con incredulidad, que rápidamente se convirtió en una furia descontrolada. «¿Cómo se atreve ese viejo soldado a desafiarnos de esta manera?», gritó, arrugando el papel en su puño. Pero Carlos, al leer las acusaciones, sintió un escalofrío de miedo genuino. Las acusaciones eran demasiado precisas, mencionaban detalles que creía enterrados para siempre. El escenario estaba listo para la confrontación final. El mundo estaba a punto de descubrir la verdad. La primera reunión con los abogados tuvo lugar en el despacho del general Montalvo, un santuario de orden y estrategia donde el aire estaba cargado de una tensión palpable. El olor a cuero de los libros antiguos y a madera encerada se mezclaba con el aroma a café recién hecho, creando una atmósfera solemne y seria. Sofía, sentada junto a su padre, escuchaba atentamente a Fernando Aguirre, un viejo amigo de Ricardo y uno de los abogados más temidos y respetados de Madrid, cuya reputación de litigante implacable le precedía. «La demanda es sólida, Ricardo. Las pruebas que me has proporcionado, especialmente el testimonio jurado de Adrián Torres, son devastadoras, y nos dan una base muy fuerte. Pero no te equivoques, los de la Vega lucharán con todo lo que tienen a su alcance, y tienen mucho. Usarán la prensa para difamarnos, moverán sus contactos en las altas esferas políticas y judiciales. Intentarán desacreditarnos antes de que pongamos un pie en el juzgado». Ricardo asintió con lentitud. Su rostro era una máscara de impasibilidad que ocultaba una furia helada. «Lo sé, Fernando. Por eso te he llamado a ti y no a otro. No quiero un abogado, quiero un soldado. Esta es una guerra por el honor de mi hija. Y no aceptaré nada menos que una victoria incondicional y absoluta». Sofía sintió una oleada de gratitud y fuerza al oír a su padre. Por primera vez desde la boda fallida, no se sentía como una víctima desamparada, sino como parte de un ejército disciplinado y listo para la batalla. «Estoy lista para lo que sea necesario», dijo, su voz sorprendentemente firme y clara, sin rastro de vacilación. Fernando la miró con un respeto evidente. «Bien. Porque lo primero que harán será atacarte a ti, Sofía. Te pintarán como una mujer inestable, calculadora y codiciosa. Debes estar preparada para ello». «¿Estoy realmente lista para esa nueva batalla psicológica?», se preguntó. Pero la respuesta llegó de inmediato. «Sí, lo estoy. No me importa lo que digan de mí, ya no», afirmó Sofía, mirando directamente a los ojos del abogado. Su mirada era un reflejo de su nueva y dura determinación. «Ya me han quitado todo lo que creía tener, mi futuro, mi confianza en los demás, mi dignidad. Lo único que me queda es la verdad,
y voy a luchar por ella con uñas y dientes hasta el final, cueste lo que cueste. Su padre le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso pero inmensamente poderoso, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Los de la Vega creen que su dinero puede comprar la justicia, que sus mentiras pueden tapar sus crímenes y que el mundo se doblega a sus caprichos. Les demostraremos, de forma pública y contundente, que se equivocan de manera rotunda. Fernando Aguirre sonrió levemente, una sonrisa de depredador que había visto muchas batallas legales y sabía reconocer el olor de la sangre en el agua. Con esa actitud ya tenemos la mitad del camino ganado. Ahora hablemos de estrategia. Necesitamos anticipar sus movimientos. Lo más probable es que soliciten una audiencia de conciliación para tantear el terreno y humillarnos en privado. ¿Será una trampa? ¿Un intento de medir nuestras fuerzas y ofrecerles una miseria para que se callen? El general se reclinó en su imponente silla de cuero, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Perfecto. Dejemos que pongan la trampa. Entraremos en ella con los ojos bien abiertos. Será nuestra primera oportunidad para ver el miedo en sus ojos, para que entiendan que esto no es un juego de niños, sino una guerra total. La conversación continuó durante horas, trazando líneas de ataque y defensa, preparando cada posible escenario como si de un plan de batalla se tratara. Sofía ya no era una espectadora pasiva. Hacía preguntas pertinentes, ofrecía detalles sobre el comportamiento de Carlos, recuerdos de conversaciones que ahora cobraban un nuevo y siniestro significado. Estaba transformando su dolor en un arma afilada y precisa. Tal como el abogado había predicho con una exactitud asombrosa, la notificación para una audiencia de conciliación llegó a los pocos días. En la mansión de los de la Vega la noticia fue recibida con una arrogancia desmedida y un desprecio absoluto, viéndola como una señal de debilidad por parte de los Montalvo. Una conciliación, ¡qué ridículo!, se burló don Ramiro mientras leía el documento con una sonrisa de superioridad sentado en su trono particular. Creen que pueden asustarnos con sus amenazas de paja, con un general retirado y una niña llorona que no sabe perder. Les ofreceremos una suma insignificante para que se callen de una vez, y si no la aceptan, los aplastaremos con una contrademanda por difamación que los dejará en la más completa ruina. Carlos, que había recuperado su habitual aire de superioridad después del shock inicial de la demanda, asintió con suficiencia, sintiéndose invencible de nuevo. El viejo general vive en un mundo que ya no existe, un mundo de honor y palabras, vacías. El honor no paga las facturas, papá. Nuestro abogado se encargará de él. Y en cuanto a Sofía, le daremos una lección que no olvidará en su vida, para que aprenda con quién se ha metido. Doña Elena, sentada en un sofá de seda, examinaba sus uñas perfectamente cuidadas con aire aburrido, como si todo el asunto fuera una molestia trivial. Asegúrate de que la prensa esté allí, querido. Quiero que todo Madrid vea a esa pobre niña arrastrándose por unas migajas. Será el final perfecto para esta pequeña y molesta farsa. No podían imaginar que estaban caminando directamente hacia la emboscada que Ricardo Montalvo había preparado meticulosamente para ellos. Su confianza ciega en su poder y su dinero era su mayor debilidad. Y el general sabía exactamente cómo explotarla. ¿Saldrá todo como él lo ha planeado?, pensó Sofía, sintiendo un nudo de nervios y expectación. ¿Estás segura de que quieres ir, hija?, le preguntó Ricardo a Sofía la mañana de la audiencia, encontrándola en la biblioteca de la mansión, leyendo, tratando de mantener la mente ocupada y alejada de los nervios que la carcomían. No tienes que hacerlo si no te sientes con fuerzas. Puedo ir yo solo con Fernando, lo entenderíamos perfectamente. No tienes que volver a verle la cara. Sofía cerró el libro con suavidad y lo miró con una calma que su padre empezaba a admirar profundamente, una serenidad forjada en el crisol del dolor. Tengo que ir, papá. No puedo esconderme para siempre. Si no me enfrento a él ahora en un entorno controlado y con vosotros a mi lado, ¿cómo voy a hacerlo en el juicio? Necesito mirarlo a los ojos y que él vea que ya no le tengo miedo, que la mujer que humilló y destrozó en el altar ya no existe, que ha renacido de sus cenizas. Ricardo sintió un nudo de orgullo en la garganta. La joven frágil y destrozada que había sacado de la iglesia se estaba convirtiendo ante sus ojos en una mujer de una fortaleza insospechada, una verdadera Montalvo. De acuerdo. Iremos juntos. Pero recuerda lo que hablamos. No reacciones a sus provocaciones, por muy crueles que sean. Mantén la calma, la dignidad. Deja que Fernando hable.
Tu presencia silenciosa, tu mirada firme, será tu declaración más poderosa. Ella asintió, su rostro serio y concentrado. Lo sé. No les daré la satisfacción de verme derrumbarme otra vez. Nunca más. Esa es mi hija, pensó Ricardo, forjada en el fuego de la traición y más fuerte que el acero. Juntos, salieron de la casa, preparados para el primer cara a cara desde la humillación pública. El camino hacia el juzgado parecía un desfile hacia el campo de batalla. La llegada al edificio de los juzgados fue exactamente como Fernando Aguirre había advertido. Un circo mediático en toda regla, orquestado por la maquinaria de relaciones públicas de los de la Vega. Decenas de periodistas y fotógrafos se agolpaban en las escalinatas, lanzando preguntas a gritos como si fueran dardos envenenados. Los flashes de las cámaras estallaban como fuegos artificiales en una noche oscura. Sofía, ¿es cierto que pide una compensación millonaria por su corazón roto? General, ¿está usando su influencia militar para vengarse de un desaire personal? Ricardo protegió a su hija con su cuerpo, abriéndose paso entre la multitud con la misma determinación con la que habría avanzado en un campo de batalla minado. Mantuvieron la cabeza alta, sin decir una sola palabra, tal y como habían acordado, proyectando una imagen de dignidad inquebrantable. Justo cuando llegaban a la puerta principal, un coche de lujo negro se detuvo en la acera. De él bajaron Carlos y sus padres, sonrientes y saludando a la prensa como si estuvieran en el estreno de una película, disfrutando del espectáculo que ellos mismos habían montado. Su arrogancia era insultante, una bofetada en la cara de Sofía. Carlos fijó su mirada en ella, y fue entonces cuando ocurrió. Nerviosa por el acoso de la prensa y deslumbrada por los flashes, Sofía tropezó ligeramente en el último escalón. No llegó a caer, pero fue un traspié visible y torpe. Y Carlos se rió. No fue una sonrisa disimulada, fue una carcajada sonora y cruel, dirigida a ella, para que todos la oyeran y la vieran. Los flashes se intensificaron, capturando ese momento de humillación pública. Algo estaba a punto de romperse. El sonido de la risa de Carlos resonó en los oídos de Sofía como un disparo a quemarropa, un eco de la humillación en el altar. Por un instante, el mundo se detuvo por completo. Sintió las miradas de todos sobre ella, la vergüenza le quemó las mejillas como un ácido, una humillación que se sumaba a la d'accorjante, rior, un recordatorio de su vulnerabilidad. Instintivamente, buscó la mano de su padre. Ricardo apretó la suya con una fuerza que casi le hace daño, un ancla en la tormenta de flashes y burlas. No le mires, sigue caminando. Cabeza alta, le susurró al oído, su voz era un témpano de hielo que ocultaba una furia asesina que a duras penas podía contener. Sofía respiró hondo, enderezó la espalda y siguió avanzando, sin concederle a Carlos la satisfacción de ver su dolor. Pero la herida estaba abierta, sangrando de nuevo. Esa risa pública era una repetición de la humillación en el altar, una demostración de que su crueldad no tenía límites y que disfrutaba sádicamente con su sufrimiento. Dentro del edificio, en el pasillo que conducía a la sala de conciliación, Sofía tuvo que apoyarse en la pared por un momento, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. En ese preciso instante, un recuerdo la asaltó con una claridad brutal. Una noche, meses antes, mientras planeaban la boda, ella había expresado su preocupación por los detalles de un negocio de la familia de la Vega que no entendía bien. Carlos la había mirado con condescendencia y le había dicho: «Eres demasiado ingenua para entender el mundo real, Sofía. Déjame a mí los asuntos complicados, mi amor». Esa frase, que en su momento le pareció protectora, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Un desprecio absoluto por su inteligencia y su valía. Esa ingenuidad se acabó para siempre, susurró Sofía para sí misma. Una promesa silenciosa y letal que selló en su corazón. La combinación de la humillación presente en las escaleras y el recuerdo de la manipulación pasada actuó como un catalizador inesperado. El dolor se transformó en una ira fría y afilada, una energía que recorrió todo su cuerpo, dándole una nueva fuerza. Cuando entraron en la sala de conciliación, su rostro ya no mostraba ni rastro de fragilidad o miedo. Estaba serena, pero sus ojos brillaban con una determinación de acero que Carlos no esperaba ver jamás. La sala era pequeña y austera, diseñada para la negociación, no para el confort.
El mediador, un hombre de aspecto cansado y aburrido, los invitó a sentarse. Los de la Vega y su abogado se sentaron frente a ellos, con expresiones de aburrimiento y superioridad, como si estuvieran haciéndoles un favor al concederles unos minutos de su valioso tiempo. El abogado de Carlos, un hombre tan arrogante como su cliente, tomó la palabra sin preámbulos. Seamos breves, por favor. Tenemos cosas más importantes que hacer. Mi cliente lamenta la situación, pero las acusaciones de fraude son absurdas y difamatorias. Sin embargo, para evitar un escándalo innecesario, estamos dispuestos a ofrecer una compensación generosa por las molestias causadas. Puso una cifra sobre la mesa, una cantidad insultantemente baja, como si el honor de Sofía y su familia tuviera un precio de saldo. Fernando Aguirre ni siquiera miró el número. Simplemente sonrió. Era el momento que estaban esperando. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre el cazador. Rechazamos su oferta, dijo Fernando con una calma que desarmó por completo al abogado contrario, que esperaba una negociación servil y agradecida. Y para que quede claro, no estamos aquí por dinero como ustedes parecen creer. Estamos aquí por justicia. La molestia, como usted la llama, fue un acto deliberado de humillación pública, parte de un plan fraudulento para utilizar el buen nombre de la familia Montalvo en beneficio de sus negocios turbios y probablemente ilegales. El abogado de los de la Vega se rió con una suficiencia que resultó insultante. ¿Pruebas? No tienen nada. Solo el testimonio de una mujer despechada y un padre vengativo que no acepta que su hijita fue rechazada. Es patético. Fernando se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareció para dar paso a una expresión gélida y amenazante. Oh, tenemos pruebas. Tenemos el testimonio jurado del señor Adrián Torres sobre las prácticas de blanqueo de capitales que se negó a encubrir y que ustedes amenazaron. Tenemos un rastro documental de sus empresas fantasma en paraísos fiscales. Y tenemos otras cosas. Cosas que harán que su escándalo innecesario parezca un juego de niños en comparación con lo que se les viene encima. Al mencionar el nombre de Adrián Torres, la expresión de don Ramiro vaciló por primera vez. Un tic nervioso apareció en su ojo, una pequeña grieta en su fachada de control absoluto. Carlos miró a su padre, desconcertado y alarmado. No esperaban que el general hubiera llegado tan lejos, tan rápido. No sabe con quién se está metiendo, pensó Carlos, tratando de recuperar la compostura, pero una semilla de duda y miedo ya había sido plantada en su mente arrogante. El ambiente en la sala cambió drásticamente. La arrogancia dio paso a una tensión palpable y eléctrica. El mediador, sintiendo el cambio de atmósfera y la creciente hostilidad, intervino con voz cansada, como si hubiera visto esta escena 1000 veces. Señores, el propósito de esta reunión es encontrar un terreno común, no intercambiar amenazas veladas. Ricardo Montalvo habló por primera vez, y su voz grave, acostumbrada a dar órdenes, resonó en la pequeña sala como un trueno. No hay amenazas, señor, solo hechos irrefutables, y el hecho es que el señor de la Vega y su hijo conspiraron para cometer un fraude. Se acercaron a mi hija con falsas promesas, con la única intención de manchar nuestro nombre y usar nuestras conexiones para sus fines ilícitos. Y cuando ya no la necesitaron, la desecharon de la forma más cruel y pública posible, como si fuera un objeto usado y sin valor. Se giró para mirar a Carlos directamente, y su mirada era como la de un juez dictando sentencia, fría y penetrante. Usted no solo rompió el corazón de mi hija, pisoteó el honor de mi familia, un honor que ha costado generaciones de sacrificio construir. Y eso, joven, es una deuda que se paga muy cara, créame. La intensidad de la mirada del general hizo que Carlos se sintiera incómodo por primera vez en su vida. Vio en esos ojos no a un padre doliente, sino a un adversario formidable, un estratega que no se detendría ante nada para obtener justicia. La conciliación había terminado. No hubo acuerdo, como todos sabían que no lo habría. Pero Ricardo y Sofía habían logrado su objetivo. Habían demostrado que no tenían miedo, y que su caso era mucho más fuerte de lo que los de la Vega habían imaginado. La guerra había sido declarada oficialmente. ¿Qué hacemos ahora, papá?, preguntó Sofía en el coche de vuelta a casa, sintiendo como la adrenalina empezaba a abandonarla, dejándola exhausta pero extrañamente tranquila, como la calma que sigue a la tormenta. Ahora, esperamos. Les hemos dado algo en qué pensar, estarán nerviosos, cometerán errores. La gente nerviosa comete errores.
Y nosotros estaremos allí para aprovecharlos, respondió Ricardo. Su voz era la de un estratega evaluando el campo de batalla después de la primera escaramuza. Javier sigue investigando sin descanso. Hay más cosas por descubrir, estoy completamente seguro de ello. El general no le contó a su hija que Javier ya le había informado sobre una pista muy prometedora. Un recibo bancario que mostraba transferencias regulares desde una cuenta secreta de Carlos a una mujer llamada Isabella Rossi. Aún estaban tratando de identificarla y entender su conexión con el caso, pero era una pieza más del rompecabezas que estaban armando con una paciencia infinita. Hiciste un trabajo increíble hoy, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti. La forma en que te mantuviste firme, tu dignidad, fue la de una verdadera Montalvo. Sofía sintió que se sonrojaba. El elogio de su padre significaba más para ella que cualquier otra cosa en el mundo. Solo hice lo que tenía que hacer. Por mí. Por nosotros, la corrigió él suavemente con una pequeña sonrisa. En ese momento, en la intimidad del coche, padre e hija estaban más unidos que nunca. Un frente unido contra el mundo. Pero ¿sería suficiente su unión para ganar la guerra que se avecinaba? Los días siguientes fueron una tensa espera. Un juego de ajedrez en la sombra. Los de la Vega, visiblemente afectados por las revelaciones en la audiencia de conciliación, redoblaron su campaña mediática. Ahora no solo pintaban a Sofía como una mujer despechada y ávida de dinero, sino que empezaron a atacar directamente al general Montalvo. Artículos pagados en periódicos de segunda fila lo acusaban de abuso de poder, de usar sus contactos militares para una vendetta personal. Sugerían que su carrera estaba manchada por incidentes encubiertos y que era un hombre peligroso y autoritario. Ricardo leyó cada artículo con una calma imperturbable, sentado en su despacho. Es la táctica de la tierra quemada, le explicó a Sofía, que sentía la presión del escrutinio público. Cuando no pueden defenderse de las acusaciones, atacan al acusador. Es una señal de desesperación, no de fuerza. Significa que estamos ganando, que tienen miedo. Sin embargo, las mentiras empezaron a hacer mella en su CI con acento agudo, reculo social. Algunas viejas amistades dejaron de llamar, los teléfonos permanecían en silencio. Recibieron miradas frías en los pocos lugares públicos a los que iban. La alta sociedad voluble y cobarde empezaba a tomar partido, y muchos elegían el lado del dinero y el poder aparente de los de la Vega. Sofía sintió el aislamiento como un muro invisible, pero no dejó que la afectara. Su campo de batalla no estaba en los salones de té, sino en el despacho de su padre, donde cada día se reunían con el abogado para preparar el juicio. Que hablen, pensó, pronto tendrán que tragarse todas sus palabras. Una tarde, mientras revisaban documentos legales, Sofía se topó con una antigua conocida en una librería del centro. La mujer, que había sido una de las invitadas a la boda, y le había deseado una felicidad eterna con lágrimas en los ojos, la miró con una mezcla de lástima y desaprobación. Sofía querida, he leído cosas terribles en los periódicos, ¿de verdad es necesario todo este escándalo? La gente dice que solo lo haces por dinero para vengarte de Carlos porque te dejó. No es muy digno, ¿sabes? Deberías pasar página. Sofía sintió una punzada de ira, pero respiró hondo y recordó las palabras de su padre sobre mantener la calma y la dignidad. Margarita, dijo con una voz tranquila y firme que sorprendió a la mujer. Lo que la gente dice, es lo que los de la Vega pagan para que se diga. Yo solo busco la verdad. Y lamento que valores más los chismes que la amistad que un día tuvimos. Se dio la vuelta y se marchó con la cabeza bien alta, dejando a Margarita con la palabra en la boca, completamente descolocada. Al llegar a casa, le contó el incidente a su padre, esperando sentir de nuevo la punzada del dolor. Él la escuchó atentamente, y luego le dijo, en tiempos de crisis es cuando descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Los demás no importan, son solo paja que se lleva el viento. Esa experiencia, aunque dolorosa, fortaleció aún más a Sofía. Le enseñó a diferenciar entre los aliados y los espectadores, y a no depender de la aprobación de nadie más que de sí misma y de los que realmente la querían. Era una lección muy dura, pero absolutamente necesaria para la mujer en la que se estaba convirtiendo. Mientras tanto, la investigación de Javier daba sus frutos de manera espectacular. Finalmente identificaron a Isabella Rossi. No era una simple amante ocasional, como habían sospechado al principio.
Era la socia de Carlos en varios negocios paralelos, la mayoría de ellos de dudosa legalidad y operando en paraísos fiscales. Y lo más importante, el descubrimiento que lo cambió todo. Javier consiguió pruebas de que Isabella era la beneficiaria de una póliza de seguro de vida millonaria que Carlos había contratado a nombre de Sofía sin su conocimiento, justo una semana antes de la boda. El plan era mucho más siniestro de lo que habían imaginado. No solo querían usar el nombre de Montalvo para sus fraudes, sino que posiblemente contemplaban un escenario mucho más oscuro, donde la desaparición de Sofía les reportaría un enorme beneficio económico. La revelación cayó como una bomba en el despacho del general. «Este hombre es un monstruo, un auténtico psicópata», susurró Sofía sintiendo un calofrío que le recorrió todo el cuerpo y la dejó sin aliento. Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlar la furia que lo invadía. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su instinto le pedía buscar a Carlos y acabar con él con sus propias manos. Pero su disciplina de general se impuso. «Esto cambia todo», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Esto ya no es un caso de fraude y humillación. Es una conspiración para cometer un delito mucho más grave». Fernando Aguirre, el abogado, asintió sombríamente. «Con esto, podemos pedir que se abra una investigación penal. Ya no es solo su dinero lo que está en juego, es su libertad». La presión sobre los de la Vega aumentó exponencialmente, convirtiéndose en un asedio en toda regla. Un juez, basándose en las nuevas y devastadoras pruebas presentadas por el equipo de Fernando, autorizó el embargo preventivo de varias de sus cuentas bancarias y propiedades más importantes. La noticia cayó como un rayo en la mansión de la familia, destrozando su sensación de impunidad. Don Ramiro, por primera vez en su vida, sintió verdadero pánico. Su imperio financiero, construido sobre cimientos de corrupción y engaño, empezaba a tambalearse peligrosamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo han llegado tan lejos? Son solo un viejo soldado y su hija. Deberíamos haberlos aplastado, gritaba, paseándose por su lujoso salón como un animal enjaulado, incapaz de quedarse quieto. Carlos, pálido y sudoroso, intentaba mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizado. «Papá, tranquilo. Nuestros abogados lo arreglarán. Siempre lo hacen, para eso les pagamos fortunas». Pero sus palabras van huecas, vacías de toda convicción. La red se estaba cerrando a su alrededor. Empezaron a recibir llamadas de socios nerviosos, de bancos pidiendo explicaciones que no podían dar. El mundo que habían construido con tanto cuidado se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. Su arrogancia se había transformado en un miedo cerval. Habían subestimado gravemente al general y la fortaleza de su hija, y ahora estaban empezando a pagar el precio. Pero lo peor estaba aún por llegar. La maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha, es implacable. Y la de Ricardo Montalvo, más. ¿Podrían escapar de la tormenta que ellos mismos habían desatado? En medio de la creciente tensión legal y financiera, Sofía encontró un momento de paz inesperado y revelador. Estaba ayudando a su padre a organizar los archivos del caso en el despacho, clasificando documentos, haciendo anotaciones con una caligrafía clara y precisa. Se movía con una eficiencia y una concentración que la habrían sorprendido a ella, las mismas meses atrás. Su padre la observaba desde su escritorio, admirando su resiliencia y la transformación que había experimentado. En un momento dado, Ricardo abrió el cajón central de su escritorio y sacó algo envuelto en un paño de terciopelo. Lo colocó suavemente sobre la mesa, junto a una pila de informes. Era el pesado anillo de compromiso que Carlos había dejado caer en el altar, la joya que había simbolizado todas sus esperanzas y sueños rotos. El diamante brilló bajo la luz de la lámpara, un recordatorio deslumbrante de una promesa rota y una mentira cruel. Sofía se detuvo y lo miró fijamente. Ya no sentía el dolor agudo de la traición al verlo. Ahora, lo veía como lo que realmente era, una prueba. Una pieza clave en el rompecabezas de su engaño. Este objeto, que usó para intentar comprar tu vida y tu honor, dijo Ricardo con voz grave, será una de las pruebas que lo condenen. Simboliza el contrato fraudulento que intentó establecer contigo, con nuestra familia, es la materialización de su mentira. Sofía asintió, una extraña calma la invadió. Que lo vean todos en el juicio, que vean el precio que le puso a su engaño.
El objeto ya no tenía poder sobre ella. La había liberado. Se había convertido en un simple peón en su estrategia, un símbolo de la arrogancia de su enemigo que ahora usarían en su contra para demostrar la premeditación de sus actos. Esa noche Sofía durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo, un sueño sin pesadillas ni sobresaltos. Soñó, no con bodas rotas ni con humillaciones públicas, sino con un futuro en el que era libre y fuerte, un futuro que ella misma construiría sobre las ruinas de su pasado, ladrillo a ladrillo. Se despertó con una sensación de claridad y propósito que no había sentido nunca. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, que el juicio sería una prueba de fuego que la expondría ante el mundo. Pero ya no tenía miedo. Había encontrado su fuerza interior, una fuerza que nadie podría arrebatarle jamás. Su padre, al verla a la mañana siguiente en el desayuno, notó el cambio inmediatamente. Había una nueva luz en sus ojos, una serenidad y una confianza que no había visto antes. «¿Estás lista?», le dijo simplemente, con una mirada cargada de orgullo. «Sí, papá». «Estoy lista», respondió ella, su voz firme y segura. Juntos, se sentaron a desayunar en silencio, 2 soldados antes de la batalla final. La fecha del juicio había sido fijada. En 2 semanas, se enfrentarían a los de la Vega en un tribunal, ante los ojos de toda la ciudad. La verdad por fin saldría a la luz. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los de la Vega estaban contra las cuerdas, y lo sabían perfectamente. Su única opción era intentar un último movimiento desesperado antes de que todo se derrumbara. A través de intermediarios y abogados, hicieron llegar una nueva oferta a Ricardo Montalvo. Esta vez, la cifra era astronómica, suficiente para asegurar varias generaciones de la familia Montalvo con una vida de lujos. La oferta incluía una disculpa pública por escrito de Carlos que sería publicada en todos los periódicos nacionales, y la retirada de todas las contrademandas por difamación. Era una oferta de rendición incondicional, un intento de comprar su silencio y evitar la cárcel a toda costa. Fernando Aguirre se la presentó al general y a Sofía en el despacho. Es una suma inmensa. Suficiente para que no tengan que preocuparse por nada el resto de sus vidas, dijo el abogado, manteniendo una expresión neutral, cumpliendo con su deber de presentar todas las opciones. Ricardo ni siquiera lo consideró por un segundo. Y honor no está en venta, Fernando. Y la libertad de mi hija para vivir sin miedo tampoco. Diles que nos vemos en el tribunal. Sofía apoyó la decisión de su padre sin dudarlo un instante. No quiero su dinero sucio. Quiero justicia. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Quiero que pague por lo que hizo, no con dinero, sino con las consecuencias reales de sus actos. La respuesta fue enviada. No habría más negociaciones. La batalla final era inevitable. La negativa rotunda de los Montalvo a aceptar el acuerdo desató el pánico total en la familia de la Vega. Don Ramiro, viendo su imperio y su libertad en peligro inminente, recurrió a tácticas más sucias y desesperadas. Contrató a matones para intimidar a testigos clave. Adrián Torres encontró las ruedas de su coche rajadas una mañana, con una nota anónima que decía: «Cierra la boca si aprecias a tu familia». Javier, el investigador del general, detectó varios intentos de hackeo en sus sistemas informáticos, buscando destruir las pruebas que había recopilado. Eran los actos desesperados de un hombre acorralado que ya no tenía nada que perder. Ricardo, previendo esto, ya había tomado precauciones. Puso a Adrián Torres y a su familia bajo protección privada las 24 horas del día. Reforzó la seguridad de su propia casa y de sus sistemas de comunicación con tecnología de nivel militar. «Está mostrando su verdadera cara», le dijo a Sofía con una calma gélida, la de un criminal común y corriente que se esconde detrás de un traje caro y una sonrisa falsa. Estos actos de intimidación, lejos de asustarlos, solo sirvieron para fortalecer su caso y su determinación. Fernando Aguirre documentó cada amenaza, cada intento de coacción, y los añadió al dossier, que presentaría ante el juez, como prueba del carácter de los acusados. Los de la Vega, en su desesperación, estaban cavando su propia tumba, proporcionando al general y a su equipo más munición para el juicio. «Me preocupa Adrián», dijo Sofía una noche, mientras miraba por la ventana la lluvia caer. «Estamos poniendo en peligro a gente inocente por mi culpa, papá».
Su padre la miró con seriedad, dejando los papeles que estaba leyendo. No es tu culpa, Sofía, es culpa de ellos, de su maldad y su falta de escrúpulos. Y Adrián no es un hombre débil, sabía los riesgos cuando decidió hablar. Lo hizo porque es un hombre de principios, algo que los de la Vega no pueden comprender. Y es nuestro deber protegerlo, y lo estamos haciendo con todos los medios a nuestro alcance. Ricardo se sentía responsable, no solo de su hija, sino de todos los que se habían atrevido a ponerse de su lado en esta lucha desigual. Llamó a Javier inmediatamente después. Quiero vigilancia las 24 horas sobre Adrián y su familia, discreta pero impenetrable, y quiero que investigues a fondo quién está detrás de estas amenazas. No intermediarios, quiero los nombres de quienes dan las órdenes. La máquina de inteligencia del general, dormida durante años de vida civil, se había despertado por completo. Usó su red de antiguos contactos, hombres leales que le debían la vida, para reunir información que ninguna agencia privada podría obtener. Estaba luchando en dos frentes, el legal, a la vista de todos, y el de las sombras, donde se ganan o se pierden las verdaderas guerras. Sería suficiente para proteger a los suyos y asegurar la victoria. Una semana antes del juicio, Javier entregó a Ricardo la última pieza del rompecabezas, el golpe de gracia. Era una carpeta que contenía las fotografías que lo cambiarían todo de forma definitiva. Eran imágenes de alta resolución, tomadas por un fotógrafo profesional. Mostraban a Carlos de la Vega y a Isabella Rossi en una playa paradisíaca del Caribe, en un resort de lujo. No eran simples fotos de amigos o socios de negocios. Se besaban apasionadamente, se abrazaban en el agua, se miraban con la intimidad de una pareja de largo recorrido, completamente enamorados. Y lo más devastador, las fechas impresas en las imágenes demostraban que habían sido tomadas solo 3 semanas antes de la fecha prevista para la boda con Sofía, mientras él le enviaba mensajes de amor y hablaba de su futuro juntos. La doble vida de Carlos quedaba expuesta de forma irrefutable y humillante. No puedo creerlo, susurró Sofía al ver las fotos, sintiendo una mezcla de asco y, extrañamente, de alivio. La prueba visual de su traición era tan abrumadora que borraba cualquier duda o sentimiento de culpa que pudiera haber albergado en su interior. Ya no había espacio para la autoinculpación, solo para la certeza de su maldad. Ricardo guardó las fotos en la caja fuerte. Esta será nuestra arma secreta. La guardaremos para el momento adecuado en el juicio, cuando crea que tiene todo bajo control. Será el golpe de gracia. La estrategia final estaba decidida. El día antes del juicio, la atmósfera en la residencia Montalvo era de una calma tensa y expectante. No había más documentos que revisar ni estrategias que planificar. Todo estaba hecho. Solo quedaba esperar el momento de la verdad. Sofía pasó la tarde en el jardín, cuidando las rosas que tanto le gustaban a su madre. El trabajo manual, el contacto con la tierra, la ayudó a calmar sus nervios y a centrar su mente. Se sentía como una persona completamente diferente a la joven que, meses atrás, había planeado su boda en ese mismo jardín, llena de sueños e ilusiones. Había perdido su inocencia de una forma brutal, pero había ganado una fuerza y una sabiduría que no sabía que poseía. Su padre se unió a ella y se sentaron juntos en un banco de piedra, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo, le dijo Ricardo, su voz suave pero firme. Has demostrado un valor y una dignidad que me llenan de un orgullo inmenso. Te has enfrentado a la peor de las traiciones y no solo has sobrevivido, sino que te has levantado más fuerte. Para mí, ya has ganado. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo las lágrimas en los ojos. Pero esta vez, no eran de dolor, sino de gratitud. Gracias, papá. Por todo. Por creerme, por defenderme, por no dejarme caer. Mañana, se enfrentarían al mundo, pero lo harían juntos. ¿Tienes miedo?, le preguntó Ricardo a su hija esa noche, mientras cenaban una comida ligera que apenas probaron. La pregunta era directa, sin rodeos, como era él. Sofía lo pensó un momento antes de responder, buscando las palabras exactas para describir su estado. Tengo nervios. Tengo miedo de que mis emociones me traicionen en el estrado, de no ser capaz de hablar con claridad. Pero miedo de él, ya no. Miedo de la verdad, tampoco. Sé lo que tengo que hacer. Tengo que contar mi historia. Es lo único que puedo hacer, y lo haré lo mejor que pueda.
Su respuesta, llena de una madurez tranquila y una aceptación serena, era todo lo que Ricardo necesitaba oír para calmar su propia ansiedad. No estarás sola ahí arriba. Estaré contigo en cada momento, en cada palabra. Cuando sientas que flaqueas, búscame con la mirada, yo te daré fuerzas. Después de la cena, Sofía se retiró a su habitación, no para intentar dormir, sabía que sería inútil. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad, dormida y silenciosa. Pensó en Carlos, no con odio, sino con una especie de lástima fría y distante. «Qué vida tan vacía», pensó. Una vida dedicada a engañar, a aparentar, a acumular dinero sin valorar nada ni a nadie. Mañana, el telón caería sobre su farsa. Y ella estaría allí para verlo, no por venganza, sino por justicia. La noche era larga y silenciosa, la calma antes de la batalla que definiría su futuro y el de todos los implicados. No puedo fallar mañana, pensó Carlos, sirviéndose otro whisky en la biblioteca de su mansión, con la mano temblorosa. La bravuconería que había mostrado a sus padres y al mundo se había evaporado por completo, dejando solo un miedo crudo y paralizante. Su abogado le había advertido que el caso de los Montalvo era peligrosamente sólido. El testimonio de Torres es muy dañino, y si tienen pruebas de tus otros negocios, podríamos estar en serios problemas. No subestimes al general, le había dicho con una seriedad que lo heló. Por primera vez en su vida, Carlos se enfrentaba a una situación que el dinero de su padre no parecía poder arreglar. La idea de la cárcel, de perder su estatus, su lujo, su libertad, lo aterrorizaba hasta la náusea. Culpaba a Sofía, al general, a su padre por no haberlo manejado mejor. No sentía ni una pizca de remordimiento por lo que había hecho, solo furia, por haber sido descubierto y acorralado. Esa ingenua me va a arruinar la vida, murmuró para sí mismo, buscando un culpable fuera de él. Bebió el whisky de un trago, el líquido le quemó la garganta, pero no calmó el pánico que sentía en el estómago. Mañana se sentaría en un banquillo y sería juzgado, no por sus iguales de la alta sociedad, sino por la ley. Y por primera vez, sintió que su fachada de invencibilidad estaba a punto de hacerse añicos. La noche también fue larga para él, pero llena de demonios muy diferentes. La mañana del juicio amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Madrid se hubiera puesto de luto por la verdad que estaba a punto de ser revelada. Sofía eligió un vestido sencillo pero elegante, de un color azul oscuro que transmitía seriedad y confianza. Se recogió el pelo en un moño bajo, su rostro despejado, sus ojos mostrando una determinación inquebrantable. Cuando bajó, su padre la esperaba vestido con su uniforme de gala. No era una obligación, era una declaración de intenciones. El uniforme representaba todo lo que él era: honor, deber, servicio a su país. Era un escudo visual contra las mentiras que se dirían ese día, un recordatorio de que la familia Montalvo tenía un legado que defender. «Vamos», dijo simplemente. No hacían falta más palabras. Salieron de la casa y se metieron en el coche que los llevaría al tribunal. El viaje se hizo en un silencio solemne, cada uno perdido en sus pensamientos. Sofía miraba las gotas de lluvia resbalar por la ventanilla, pensando en el final de un capítulo de su vida y el incierto comienzo de otro. Ricardo por su parte repasaba mentalmente la estrategia, cada pie, ZA del plan, cada posible contingencia. Estaban listos. La ciudad los esperaba, ansiosa por el espectáculo, sin saber que estaban a punto de presenciar mucho más que un juicio. Serían testigos de la caída de un imperio y el renacimiento de una mujer. «La familia de la Vega acaba de llegar», anunció un periodista en la entrada del tribunal, su voz resonando en el bullicio. La escena era un calco de la conciliación, pero la atmósfera era mucho más pesada, más formal y cargada de electricidad. Carlos y sus padres bajaron del coche con rostros sombríos y tensos. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una tensión mal disimulada. Ya no saludaban a las cámaras ni sonreían para los fotógrafos. Su abogado los guió a través de la multitud, protegiéndolos de las preguntas incisivas de la prensa. Cuando vieron llegar al general Montalvo con su impecable uniforme, y a Sofía a su lado, caminando con una dignidad que desmentía su supuesta fragilidad, un murmullo recorrió a los presentes.
El contraste entre las dos familias era demoledor y visualmente poderoso. Unos representaban la vieja guardia del honor y la integridad, los otros, el nuevo dinero de la corrupción y el engaño. Se cruzaron en el vestíbulo del tribunal, sus miradas se encontraron por un instante fugaz. No hubo palabras, solo un silencio cargado de hostilidad. Los ojos de Carlos mostraron un destello de odio puro, mientras que los de Sofía reflejaban una calma fría y distante, como si ya lo viera desde una gran distancia. La batalla estaba a punto de comenzar en la sala principal, y el mundo entero estaba mirando. ¿Quién prevalecería al final del día? Este tribunal está ahora en sesión, declaró el oficial de la corte con voz solemne, su anuncio poniendo fin a los murmullos. El sonido del martillo del juez resonó en la sala de madera oscura, llena hasta los topes de periodistas, miembros de la alta sociedad y curiosos que no querían perderse el juicio del año. El silencio era absoluto. Sofía, sentada entre su padre y su abogado, sintió un nudo en el estómago, pero respiró hondo y se concentró en un punto fijo de la pared. Al otro lado de la sala, Carlos evitaba su mirada, jugueteando nerviosamente con un bolígrafo que no paraba de hacer clic. Don Ramiro y doña Elena parecían estatuas de cera, sus rostros pálidos e impasibles, como si estuvieran asistiendo a una ópera aburrida. El abogado Fernando Aguirre se levantó, su figura alta y segura dominando la sala. Señoría, miembros del jurado, hoy estamos aquí para desvelar una historia de engaño, codicia y una crueldad sin límites. Una historia en la que la familia de la Vega, bajo una fachada de respetabilidad y éxito, tejió una red de mentiras para enriquecerse a costa del honor y la confianza de mi cliente, la señorita Sofía Montalvo. Su voz era clara y potente, cada palabra elegida para causar el máximo impacto. El juicio había comenzado. Los cimientos del imperio de la Vega estaban a punto de ser sacudidos hasta sus cimientos. La verdad, como un león enjaulado, estaba a punto de ser liberada. No es más que un teatro, puro teatro, se dijo don Ramiro, tratando de convencerse a sí mismo de que aún tenía el control. Aguirre es un payaso. Habla mucho, pero no tiene nada concreto contra nosotros. Se aferraba a la creencia de que sus abogados, caros y despiadados, podrían desmantelar cualquier argumento que presentaran los Montalvo. Confiaba en que el testimonio de Sofía sería emocional y fácil de desacreditar como el de una mujer histérica. Creía que el general parecería un padre sobreprotector y vengativo ante el jurado. Subestimaba una vez más la meticulosidad y la inteligencia de su adversario. No sabía que cada palabra que Aguirre pronunciaba estaba respaldada por un documento, un testimonio, una prueba irrefutable. Estaba tan acostumbrado a que sus mentiras fueran aceptadas como verdades en su mundo de poder, que no podía concebir un universo donde los hechos importaran más que la influencia y el dinero. Miró a su hijo, que seguía sin levantar la vista del suelo, proyectando una imagen de culpabilidad. Una punzada de irritación lo atravesó. «Levanta la cabeza, pareces culpable», le susurró con dureza, sin que nadie lo oyera. Carlos obedeció, intentando proyectar una imagen de confianza que no sentía en absoluto. La sala del tribunal se había convertido en su peor pesadilla, un escenario donde su poder no significaba nada. Y el primer acto de su caída apenas había comenzado. El abogado de los de la Vega se levantó para su declaración inicial, intentando pintar el caso como una simple disputa de amantes, algo trivial y personal. Lo que tenemos aquí, señoría, no es un caso de fraude, sino una historia de desamor, algo que ocurre todos los días. Un corazón roto, sin duda, es algo lamentable, pero no un crimen. La señorita Montalvo, incapaz de aceptar el final de la relación, ha construido junto a su padre esta elaborada fantasía para vengarse y obtener un beneficio económico sustancial. Era una narrativa simple y fácil de entender, diseñada para apelar a los prejuicios del público y del jurado. Sofía escuchó las palabras, sintiendo cómo intentaban reducir su dolor, su humillación, a un simple capricho de mujer despechada y codiciosa. Pero en lugar de sentirse herida o enfadada, sintió una oleada de determinación. No lo conseguirán, pensó, su resolución más fuerte que nunca. No volverán a definirme ni a silenciarme. Miró a su padre, que le devolvió una mirada de aliento y confianza. Luego, fijó sus ojos en el estrado de los testigos. Pronto sería su turno.
Y cuando llegara ese momento, su voz sería escuchada con claridad y firmeza. Contaría su verdad, no con histeria ni con lágrimas, sino con la fuerza tranquila de quien sabe que la justicia está de su lado. El escenario estaba listo para el primer testigo. Y ese testigo sería Adrián Torres. ¿Qué cree que pasará?, le susurró un periodista a otro en las bancas traseras, con la mano tapando la boca. Los de la Vega tienen a los mejores abogados. Saldrán de esta. Siempre lo hacen. El dinero lo compra todo. El escepticismo era el sentimiento general entre los observadores más cínicos y experimentados. La historia de Madrid estaba llena de casos en los que los ricos y poderosos habían logrado eludir la justicia sin consecuencias. Muchos veían este juicio como otro capítulo más de la misma saga interminable. No contaban con la tenacidad de un general que había pasado su vida luchando por principios y que consideraba esta su última y más importante batalla. No contaban con la fuerza de una mujer que había transformado su humillación en una armadura indestructible. Y, sobre todo, no contaban con la abrumadora cantidad de pruebas que Fernando Aguirre estaba a punto de desvelar, una por una. Como un cirujano que disecciona un cuerpo enfermo para exponer la causa de la podredumbre, la sala del tribunal era un microcosmos de la sociedad. Por un lado, el poder del dinero y la influencia. Por el otro, la defensa del honor y la verdad. La balanza de la justicia, por una vez, parecía estar en equilibrio. Y todos contenían la respiración, esperando ver hacia qué lado se inclinaría finalmente. El destino de dos familias estaba a punto de decidirse. Fernando Aguirre llamó a su primer testigo, y su voz resonó con autoridad en el silencio. El Ministerio Fiscal llama a declarar al señor Adrián Torres. Adrián, un hombre de mediana edad con aspecto nervioso pero decidido, caminó hacia el estrado. Al pasar junto al banquillo de los acusados, evitó mirar a don Ramiro, el hombre que había sido su jefe durante 15 años, y que lo había despedido por ser honesto. Juró decir la verdad y se sentó, sus manos entrelazadas sobre su regazo. El interrogatorio de Aguirre fue metódico y preciso, construyendo el caso ladrillo a ladrillo. ¿Trabajó usted como director financiero para Empresas de la Vega? Sí, durante 15 años. ¿Por qué dejó su puesto? Me despidieron. ¿Cuál fue el motivo de su despido? Adrián respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Me negué a firmar las cuentas anuales. Estaban manipuladas para ocultar operaciones de blanqueo de capitales y evasión de impuestos. Un murmullo de sorpresa y escándalo recorrió la sala. La primera bomba acababa de explotar. Don Ramiro se puso rígido como una tabla, su rostro se volvió ceniciento. Carlos, por fin, levantó la cabeza. Su rostro era una mezcla de incredulidad y pánico. El testimonio de Adrián era el comienzo del fin. Y era solo el principio. La red de mentiras de los de la Vega comenzaba a deshilacharse, hilo por hilo, a la vista de todos. El contrainterrogatorio del abogado de los de la Vega fue brutal, un ataque personal y despiadado. Intentó pintar a Adrián como un empleado resentido, despedido por incompetencia, que buscaba venganza a cualquier precio. Lo acosó con preguntas sobre su situación financiera, insinuando que había sido sobornado por los Montalvo para que mintiera. ¿No es cierto que guarda un profundo rencor al señor de la Vega por su despido justificado? No es rencor, es decencia. Algo que ustedes no parecen conocer, respondió Adrián con una calma que descolocó al abogado. No es cierto que ha recibido dinero del general Montalvo para reinventar esta historia. He recibido protección, que es diferente, porque su cliente, el señor de la Vega, me amenazó a mí y a mi familia para que no hablara. La sala volvió a agitarse, el comentario fue una segunda bomba. El abogado había cometido un error garrafal, abriendo una puerta que Aguirre aprovecharía de inmediato. Adrián se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta con la verdad, sin dejarse intimidar por los gritos o las insinuaciones. Su testimonio era creíble, el de un hombre común que se había encontrado en una situación imposible y había elegido hacer lo correcto, asumiendo los riesgos. Cuando terminó, y a pesar de los esfuerzos de la defensa por desacreditarlo, su testimonio había dejado una marca indeleble en el jurado. La primera grieta en la armadura de los de la Vega se había convertido en una fractura visible. El miedo en sus ojos era cada vez más evidente.
Tras el testimonio de Adrián, Aguirre presentó una montaña de pruebas documentales que respaldaban cada una de sus palabras. Los balances falsificados con las firmas manipuladas, los registros de transferencias a paraísos fiscales, los documentos de creación de empresas fantasma a nombre de testaferros. Un perito contable, un hombre de aspecto serio y profesional, subió al estrado para explicar, en términos sencillos que el jurado pudiera entender, la complejidad de la trama de fraude fiscal. Cada documento era un clavo más en el ataúd de los de la Vega. Don Ramiro observaba la escena con una creciente sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película sobre la caída de otro hombre. ¿Cómo es posible que tengan todo esto?, pensó, desesperado, sintiendo un sudor frío en la nuca. Creía que habíamos borrado todos los rastros, que éramos intocables. Había subestimado la capacidad de investigación del equipo del general, la habilidad de Javier para encontrar agujas en un pajar digital y reconstruir el puzzle de su corrupción. La defensa protestaba cada prueba, alegando que eran documentos obtenidos ilegalmente, pero el juez desestimaba la mayoría de sus objeciones. El caso, que habían creído que era sobre un corazón roto, se estaba revelando como uno de los mayores escándalos de fraude corporativo de los últimos años. La prensa, que había llegado esperando un drama romántico, se encontraba cubriendo una historia de delincuencia de guante blanco a gran escala. Y la figura central, Carlos, parecía cada vez más pequeño e insignificante, un simple peón en los juegos sucios de su padre. Mi mundo se está derrumbando, todo se acaba. Fue el único pensamiento coherente que Carlos pudo formar en medio del pánico que lo consumía. La confianza ciega que tenía en su padre, en sus abogados, en su dinero, se estaba evaporando a cada minuto que pasaba. Se sentía expuesto, vulnerable, desnudo ante el mundo, como nunca antes en su vida. Miró a Sofía. Ella estaba sentada, serena, escuchando atentamente cada palabra del perito. No había ni rastro de la chica ingenua y frágil que él había despreciado y humillado con tanto placer. En su lugar, veía a una mujer fuerte, una adversaria que, junto a su padre, había orquestado su destrucción con una precisión militar que lo dejaba sin aliento. Por primera vez, sintió algo parecido al miedo. No solo el miedo a la cárcel, sino el miedo a esa mujer, a la que había creído poder destruir con unas pocas palabras crueles en un altar. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la persona ingenua no era ella. Era él, que había creído que podía jugar con la vida de las personas sin consecuencias. Él, que había subestimado el poder del honor y el amor de un padre por su hija. La sesión del primer día terminó con la sala en un estado de conmoción. Los de la Vega salieron del tribunal sin decir una palabra, acosados por una prensa que ahora los miraba con otros ojos, los ojos del desprecio. El juicio apenas comenzaba, pero la sentencia pública ya parecía dictada. Hiciste lo correcto, Adrián. Gracias por tu valentía, le dijo Ricardo a su testigo estrella en un pasillo apartado del tribunal, lejos de las cámaras. El hombre asintió, todavía temblando un poco por la tensión del interrogatorio. Solo dije la verdad, mi general. Y a veces, en este mundo, eso es el acto más valiente que un hombre puede hacer, respondió Ricardo, poniendo una mano en su hombro en un gesto de profundo respeto. Sabía el riesgo que Adrián había corrido, y le estaría eternamente agradecido por su integridad. Sofía también se acercó, con los ojos llenos de gratitud. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho hoy, le dijo con sinceridad. Ha hecho justicia, no solo por mí, sino por todos los que han sido engañados por ellos a lo largo de los años. Esa noche, la cena en la residencia Montalvo fue tranquila, pero no sombría. Habían ganado la primera batalla, y de forma contundente. Mañana es tu turno, Sofía, le dijo Fernando Aguirre por teléfono. Su voz era ría pero alentadora. ¿Estás preparada? Sí, respondió ella sin dudar, más que nunca. Se fue a la cama sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una extraña sensación de poder. Mañana, contaría su historia. Y el mundo, finalmente, escucharía la voz que habían intentado silenciar para siempre. La verdad estaba saliendo a la luz, imparable como una marea. Y arrastraría todo a su paso. Carlos no pudo dormir esa noche. Las imágenes del juicio se repetían en su mente en un bucle infernal. El rostro seguro de Adrián Torres,
la pila de documentos incriminatorios, la mirada fría y decidida de Sofía. Llamó a su padre, desesperado. «Tenemos que hacer algo, nos van a hundir, terminaremos en la cárcel», gritó por teléfono, perdiendo los estribos. «Cálmate», le respondió don Ramiro, aunque su propia voz delataba su pánico. «Mi abogado dice que el testimonio de Torres es circunstancial, que no prueba mi implicación directa. Mañana destrozarán a Sofía en el estrado, la haremos para Cole. Recer una mentirosa histérica y vengativa. Todavía podemos ganar esto». Pero Carlos ya no estaba tan seguro. La maquinaria que los Montalvo habían puesto en marcha era demasiado poderosa, demasiado precisa. Se sentía atrapado, sin salida, como un animal en una jaula. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había consecuencias reales para sus actos. El dinero y el estatus, los dos pilares sobre los que había construido su existencia, se estaban desmoronando bajo sus pies. Se sirvió otro whisky, pero el alcohol ya no le hacía efecto. El miedo era más fuerte. Mañana, Sofía subiría al estrado. Y él tendría que escuchar, palabra por palabra, el relato de su traición. Sería su propia versión del infierno. Un infierno que él mismo había creado. «¿Estás lista?», preguntó Ricardo a su hija a la mañana siguiente, mientras se preparaban para el segundo y decisivo día de juicio. Sofía asintió, ajustándose la chaqueta de su traje con manos firmes. Lista. Había elegido un atuendo aún más sobrio que el día anterior, un traje de chaqueta gris perla, queriendo que nada distrajera de sus palabras. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. En el coche, de camino al tribunal, no hablaron. El silencio estaba lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Ricardo sabía el calvario que su hija estaba a punto de revivir en público. Sofía sabía que su padre estaría allí, su roca, su apoyo incondicional. Al llegar, la multitud de periodistas era aún mayor que el día anterior. La historia había pasado de ser un chisme de la alta sociedad a un escándalo nacional. Cuando Sofía caminó por las escalinatas, ya no hubo preguntas burlonas ni gritos. Hubo un silencio respetuoso, casi reverencial. Su dignidad y la fuerza de las pruebas presentadas el día anterior habían cambiado la percepción pública. Ya no era la novia despechada, era la mujer que se había atrevido a desafiar a una de las familias más poderosas del país. Y todos querían escuchar lo que tenía que decir. La sala del tribunal la esperaba. Cuando Fernando Aguirre dijo, «Llamo a declarar a la señorita Sofía Montalvo», un silencio absoluto cayó sobre la sala, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía se levantó y caminó hacia el estrado con pasos firmes y seguros. No miró a Carlos ni a su familia. Sus ojos estaban fijos en el juez, como un soldado mirando a su superior. Juró decir la verdad, su voz clara y sin temblores. Se sentó y miró a su abogado, lista para empezar. Aguirre comenzó con preguntas suaves, permitiéndole sentirse cómoda, guiándola a través del inicio de su relación con Carlos. Sofía describió la ilusión, los sueños, el amor que creía que era real. Su testimonio era emotivo pero controlado, no lloró. Su dolor era palpable en la quietud de su voz, en la elección cuidadosa de sus palabras. Pintó un cuadro vívido de un noviazgo que, en retrospectiva, estaba lleno de señales de advertencia que su amor le había impedido ver. La sala escuchaba, cautivada. Incluso los periodistas más curtidos bajaron los bolígrafos, absortos en la historia. «Me prometió un futuro juntos», dijo Sofía, su voz apenas un susurro que llegó a todos los rincones. «Me dijo que me amaba, y yo le creí». La simplicidad de esas palabras fue más poderosa que cualquier acusación. Expuso el núcleo de la traición, el abuso de la confianza más sagrada. «¿Podría describir a la corte lo que sucedió el día de su boda?», preguntó Aguirre suavemente, sabiendo que esta era la parte más difícil. Sofía cerró los ojos por un instante, reviviendo el peor día de su vida en un flash doloroso. Luego los abrió y miró directamente al jurado, buscando conectar con ellos. Estábamos en el altar. La iglesia estaba llena de nuestros amigos, de nuestra familia. El sacerdote estaba a punto de comenzar la ceremonia. Y entonces, él se inclinó hacia mí, y me dijo que todo había sido una farsa. Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó rápidamente, tragando saliva.
Me dijo que nunca se casaría con alguien tan simple como yo. Que mi ingenuidad era enternecedora pero patética. Lo dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Y luego, se quitó el anillo de compromiso y lo tiró al suelo. Como si yo fuera basura, como si nuestro amor fuera basura. Relató la humillación con una precisión desgarradora, sin adornos, sin autocompasión. Simplemente expuso los hechos, crudos y brutales. Varias personas en la sala, incluyendo algunos miembros del jurado, se secaron las lágrimas disimuladamente. Carlos miraba al suelo, incapaz de enfrentar la mirada de nadie, su rostro era una máscara de vergüenza. Su acto de crueldad, relatado con tanta dignidad, se revelaba en toda su monstruosidad. La sala entera era testigo de la ejecución moral de un hombre que se creía intocable. El abogado de Carlos inició su contrainterrogatorio con la agresividad de un perro de presa, buscando desestabilizarla. Intentó hacerla tropezar, confundirla, hacerla parecer inestable y contradictoria. ¿No es cierto que usted era extremadamente celosa y posesiva durante la relación? No, respondió Sofía con calma, ¿no es cierto que sus constantes demandas emocionales lo llevaron a romper la relación de esa manera tan pública y lamentable? No. ¿No es cierto que esta demanda es simplemente un intento de sacar provecho económico de un corazón roto, como ya ha hecho en el pasado? No. Cada respuesta era un monosílabo tranquilo y firme. No se alteró, no levantó la voz. Su serenidad era su mejor defensa. Una muralla inexpugnable. El abogado, frustrado por su incapacidad para quebrarla, subió el tono. Así que usted pretende que este jurado crea que un hombre como Carlos de la Vega, exitoso, rico, deseado, necesitaría engañarla para acceder a los contactos de su padre. Es absurdo y ridículo. Fue entonces cuando Sofía lo miró directamente a los ojos, y su voz se llenó de una fuerza helada. No es absurdo cuando esos negocios son fraudulentos y necesitan una fachada de honorabilidad para seguir operando. El nombre de mi padre era esa fachada. Y yo era el precio que él estaba dispuesto a pagar para conseguirla. La respuesta fue tan devastadora en su lógica que el abogado se quedó sin palabras. Había perdido el control. Y la batalla. No tengo más preguntas, masculló el abogado de la defensa, retirándose a su asiento con el rabo entre las piernas, visiblemente derrotado. El testimonio de Sofía había sido impecable. Había resistido el ataque, había contado su verdad y había conectado la humillación personal con la trama de fraude empresarial de forma magistral. Fernando Aguirre se levantó una última vez. Señoría, no tenemos más testigos por el momento. La sesión se levantó para un receso. Sofía bajó del estrado. Sus piernas temblaban por la tensión acumulada, pero su espíritu estaba intacto y más fuerte que nunca. Su padre la abrazó con fuerza, un abrazo que lo decía todo. Lo has conseguido, hija. Lo has conseguido. Los periodistas se arremolinaban, pero esta vez no para hacer preguntas, sino para observar en silencio a la mujer que había desnudado su alma con tanto coraje. Los de la Vega salieron de la sala rápidamente. Sus rostros eran máscaras de furia y derrota. La opinión pública se había vuelto completamente en su contra. Pero la batalla legal no había terminado. Faltaba el golpe de gracia, la prueba final, que lo ataría todo, y aseguraría no solo una victoria civil, sino también consecuencias penales. Y esa prueba estaba guardada en la caja fuerte del general. Las fotos. El juicio estaba a punto de entrar en su fase más explosiva y dramática. Durante el receso, en una sala privada, Ricardo, Sofía y Fernando planificaron el siguiente movimiento: el jaque mate. Han quedado tocados pero no hundidos, dijo el abogado, siempre cauto. Intentarán traer testigos para desacreditarte, Sofía. Viejos amigos, exempleados. Testimonios comprados con dinero sucio. Ricardo asintió, anticipando la jugada. Lo sé. Por eso debemos atacar ahora, con toda la fuerza. Fernando, es el momento de las fotografías. Fernando sonrió, una sonrisa de tiburón. Estaba esperando que lo dijeras. Cuando volvamos, solicitaré llamar a un nuevo testigo. Una testigo sorpresa. Isabella Rossi. Sofía miró a su padre, un poco aprensiva. ¿Estás seguro? Completamente. Es hora de que Carlos se enfrente a todas sus mentiras a la vez. No le daremos tiempo a recuperarse ni a pensar. El plan era audaz y arriesgado.
Forzarían a la amante de Carlos a testificar, y si mentía bajo juramento, la confrontarían con las pruebas fotográficas irrefutables. Sería un movimiento de alto riesgo, pero si salía bien, el juicio estaría sentenciado en ese mismo instante. Regresaron a la sala. La tensión era aún mayor que antes del receso. Los de la Vega no sabían lo que se les venía encima, seguían pensando que la peor parte ya había pasado. Qué equivocados estaban. Estaban a punto de ser testigos de la jugada maestra del general Montalvo. La sala se preparaba para el clímax. La defensa llama a declarar a doña Elena de la Vega, anunció el abogado de Carlos, en un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa. La madre de Carlos subió al estrado, vestida elegantemente, proyectando una imagen de matriarca digna y preocupada por el honor de su familia. Su testimonio fue un ataque directo y venenoso a Sofía. Quería a Sofía como a una hija, mintió con la voz cargada de falsa emoción, llevándose un pañuelo a los ojos. Pero era una chica inestable, muy celosa, controladora. Hacía escenas terribles por nada. Mi hijo sufrió mucho durante la relación. Aguantó por amor, hasta que ya no pudo más. La ruptura fue desafortunada en su forma, pero necesaria por su propia salud mental. Pintó un retrato de su hijo como una víctima, un mártir que había soportado los caprichos de una novia desequilibrada. Era una actuación calculada, diseñada para sembrar la duda en el jurado. Sofía la escuchaba, sintiendo una mezcla de rabia y asco. La capacidad de esa familia para mentir sin pestañear, era asombrosa, casi admirable en su perversidad. Pero sabía que su red de mentiras estaba a punto de ser destrozada. Solo tenía que esperar un poco más. La paciencia, había aprendido, era una de las armas más poderosas en una guerra. Y su paciencia estaba a punto de ser recompensada. El contrainterrogatorio de Fernando Aguirre a doña Elena fue breve y cortante como un bisturí. No intentó discutir con ella sobre el carácter de Sofía, sabía que sería inútil. En su lugar, hizo una sola pregunta, la pregunta clave. Señora de la Vega, ¿conocía usted la relación que su hijo mantenía con una mujer llamada Isabella Rossi? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Vaciló por un segundo, sus ojos buscaron a su abogado. No sé de qué me habla. Aguirre insistió. ¿Está segura? Bajo juramento, afirma que no sabía que su hijo llevaba una doble vida, incluso mientras estaba prometido con Sofía Montalvo. Por supuesto que no. ¿Mi hijo es un hombre honor? Sable, eso es una calumnia, exclamó, con una indignación un poco exagerada y poco creíble. Fernando Aguirre se volvió hacia el juez, su momento había llegado. Señoría, en vista de este testimonio, el Ministerio Fiscal solicita llamar a declarar a la señorita Isabella Rossi. El abogado de la defensa se puso en pie de un salto. Protesto, esto es una emboscada, no estaba en la lista de testigos. Aguirre respondió con calma. Ha surgido nueva evidencia relevante a la luz del testimonio de la testigo anterior. La señorita Rossi está esperando fuera de la sala. El juez, con el rostro serio, consideró la petición por un momento que pareció eterno. La sala entera contuvo la respiración. Ahora, solo quedaba el juicio final. Y nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. Permitido, que pase la testigo. La voz del juez cortó la tensión como un bisturí afilado, sellando el destino de la familia de la Vega con una frialdad implacable. El abogado defensor se desplomó en su silla de cuero. Su rostro una máscara de derrota absoluta y sudor frío. Sabía que habían perdido de la forma más humillante. Don Ramiro, con las venas del cuello marcadas por la ira contenida, miró a su hijo con una furia helada, una mirada que no necesitaba palabras para gritar, «Nos has destruido por completo». Carlos sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies, un abismo de pánico y terror que amenazaba con devorarlo. Esto no puede estar pasando, pensó frenéticamente, buscando una escapatoria que ya no existía. La puerta lateral del tribunal se abrió con un chirrido solemne y por ella entró Isabella Rossi. Vestida con una elegancia estudiada, un traje sastre caro que parecía una armadura, sus ojos delataban un miedo profundo mientras caminaba hacia el estrado como si se dirigiera al patíbulo. Sabía que estaba atrapada. Si mentía, se enfrentaría a un cargo de perjurio. Si decía la verdad, se enfrentaría a la ira de los de la Vega.
Su llegada fue un golpe de teatro maestro, orquesta, do con precisión militar por el general Montalvo. La sala entera observaba en un silencio sepulcral, sabiendo que estaban a punto de presenciar el golpe de gracia definitivo. Isabela juró decir la verdad con una voz apenas audible. La trampa finalmente se había cerrado. Fernando Aguirre se acercó al estrado, su expresión era una estudiada mezcla de compasión y firmeza. Señorita Rossi, ¿podría describir ante este tribunal cuál es la naturaleza exacta de su relación con el señor Carlos de la Vega?, preguntó con una voz clara. Isabella tragó saliva con dificultad, sus ojos buscaron desesperadamente a Carlos, pero él mantenía la vista clavada en la mesa. Estaba completamente solo. Somos socios de negocios, respondió, la mentira sonando débil. Aguirre asintió lentamente. ¿Socios de negocios? Y esos negocios requerían que viajaran juntos a las Islas Caimán, 3 semanas antes de la boda del señor de la Vega. La mención específica hizo que Isabella palideciera. Eran reuniones de trabajo, muy importantes, balbuceó, aferrándose a su historia. Ya veo, dijo Aguirre, dejando que el silencio se prolongara. Reuniones que, curiosamente, coincidieron con la contratación de una póliza de seguro de vida millonaria, a nombre de Sofía Montalvo, con usted como única beneficiaria. ¿También era eso parte del negocio? La sala entera ahogó un grito colectivo. La revelación fue una bomba atómica, mostrando que el fraude no era solo financiero, sino algo mucho más siniestro. El plan no era solo humillar a Sofía, sino quizás algo peor. La maldad de Carlos quedaba expuesta en su máxima expresión, helando la sangre de todos los presentes. El abogado de la defensa protestó débilmente, pero el juez lo silenció con un gesto cortante. La expresión de don Ramiro era de puro terror. Este detalle macabro no lo conocía. Era una iniciativa de su hijo que los llevaría a todos a la ruina definitiva. ¿Cómo has podido ser tan estúpido?, pensó, mirando a Carlos con un odio visceral que nunca antes había sentido. Carlos se encogió en su asiento. Su cuerpo temblaba visiblemente. Sofía sintió un escalofrío helado al comprender la magnitud del engaño. Su vida misma había sido puesta en juego. Aguirre, sin darle a Isabella un segundo para recuperarse, dio el golpe final. Señoría, con su permiso, solicito presentar las pruebas marcadas como anexo C. El asistente del tribunal atenuó las luces y una imagen gigante apareció en la pantalla. Era una fotografía de Carlos e Isabella en una playa de arena blanca besándose apasionadamente. Aguirre fue pasando las fotos una a una, metódicamente, riendo en un yate, abrazados en una piscina, cena. NDO a la luz de las velas. Cada imagen era un martillazo en el ataúd de los de la Vega. Una prueba irrefutable y humillante de la traición. La sala estaba en silencio absoluto, roto solo por los clics incesantes de las cámaras de los periodistas que inmortalizaban la caída de un imperio construido sobre mentiras y codicia. La verdad visual era más poderosa que cualquier testimonio. Mentirosa. Eres una víbora mentirosa, gritó doña Elena, poniéndose en pie de un salto, su máscara de dignidad aristocrática finalmente rota en 1000 pedazos, revelando el rostro de una mujer desesperada. Has destruido a mi hijo con tus artimañas. El juez golpeó la mesa con su mazo. Silencio. He dicho silencio. O haré desalojar la sala. Pero ya era tarde, el caos se había desatado. Isabella Rossi, al ver las fotografías de su intimidad expuestas, y escuchar el grito de odio de Elena, se derrumbó por completo. Rompió a llorar, un llanto histérico e incontrolable. Me obligaron, ellos me obligaron, gritó entre sollozos, señalando a Carlos y a su padre. Me dijeron que si no mentía por ellos, me arruinarían la vida. Sí, éramos amantes. Desde hace 2 años. Todo el matrimonio era una farsa para blanquear dinero y usar el nombre del general. Carlos me prometió que se desharía de ella después de la boda, que Sofía solo era un peón. La confesión fue brutal, completa y devastadora, exponiendo la podredumbre moral de la familia de la Vega ante el mundo entero. El general Montalvo permaneció inmóvil, su rostro una máscara de granito, pero sus ojos brillaban con la luz fría y dura de la justicia cumplida. El imperio construido sobre mentiras se derrumbaba a su alrededor, consumido por el fuego de sus propios secretos.
Carlos se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblaba de vergüenza y miedo. Don Ramiro cerró los ojos, completamente derrotado. Su legado no sería de poder, sino de infamia eterna. Fernando Aguirre se acercó con paso lento y deliberado a la mesa de pruebas, y recogió una pequeña bolsa de plástico transparente, sellada como evidencia. Dentro, bajo las luces del tribunal, brillaba un objeto con un destello frío y costoso. Mientras el señor de la Vega disfrutaba de su idilio romántico en el Caribe con su amante, dijo Aguirre, su voz resonando en la sala ahora silenciosa, cada palabra cargada de desprecio. Mientras planeaba deshacerse de mi cliente como si fuera un objeto desechable, le compró esto para sellar su engaño. Levantó la bolsa en alto, para que todos pudieran verla con claridad. Este anillo, que debería haber sido un símbolo sagrado de amor y compromiso eterno, no fue más que la pieza central de su elaborada estafa. Fue el cebo para atraer a una mujer inocente y a su honorable familia a una red de corrupción, avaricia y engaño. Dejó caer la bolsa sobre la mesa con un golpe seco y sonoro, un sonido final y definitivo que pareció simbolizar la mentira siendo aplastada por el peso de la verdad. El símbolo de la traición se había convertido en el instrumento de su condena. El juez, con el rostro sombrío y severo, no necesitó deliberar. Las pruebas eran abrumadoras. Este tribunal ha escuchado suficiente, declaró con una voz grave. A la luz de la confesión y las pruebas irrefutables, este tribunal declara a Carlos de la Vega y a Ramiro de la Vega culpables de todos los cargos, fraude, estafa y conspiración. El martillo cayó con una fuerza atronadora. El juicio había terminado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El sonido del martillo del juez pareció resonar durante una eternidad, un eco seco que sellaba el final de una era de arrogancia. Carlos de la Vega levantó la cabeza lentamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de una incredulidad infantil, como si no pudiera comprender que su mundo de privilegios se hubiera derrumbado. No, no es posible, murmuró. Dos agentes de policía se acercaron a él y a su padre. El sonido de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue el único ruido en la sala. Un clic metálico frío y final. Doña Elena soltó un grito ahogado mientras la prensa se abalanzaba, los flashes de las cámaras estallando como relámpagos incesantes, capturando para la posteridad la imagen de la humillación. El heredero de un imperio, con su traje de miles de euros, ahora un criminal convicto. Sofía observó la escena no con alegría ni con sed de venganza, sino con un profundo y abrumador alivio. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Podía respirar de nuevo, libre del veneno de la mentira. Su padre le apretó la mano, un gesto silencioso de amor y victoria compartida. Habían luchado juntos, y juntos habían ganado, restaurando no solo su honor, sino la fe en que la verdad, por muy difícil que sea el camino, siempre prevalece. La justicia había llegado. La sentencia fue dictada esa misma tarde, severa y ejemplar. Carlos de la Vega fue condenado a 15 años de prisión por fraude, estafa y conspiración. Don Ramiro, como cerebro de la trama, recibió 20 años. Su vasto imperio financiero fue intervenido, sus cuentas congeladas y sus propiedades embargadas para compensar a las víctimas de sus estafas. Isabela Rossi, por su cooperación, recibió una sentencia reducida, pero su reputación quedó destruida para siempre. La noticia de la caída de los de la Vega corrió como la pólvora, convirtiéndose en el escándalo del siglo. Los mismos periódicos que semanas antes habían difamado a Sofía ahora la aclamaban como una heroína, un símbolo de valentía. El general Montalvo y Fernando Aguirre salieron a las escalinatas del tribunal. Con su uniforme impecable el general habló con calma. Hoy no ha ganado una familia sobre otra. Hoy, ha ganado la verdad sobre la mentira. Ha ganado el honor sobre la corrupción. Que esto sirva de lección para todos, aquellos que creen que el dinero y el poder los colocan por encima de la ley. Sus palabras resonaron como una declaración final, el epitafio de una era de impunidad que, finalmente, había llegado a su fin. El mundo había escuchado la verdad. No puedo creer que todo haya terminado, susurró Sofía esa noche, sentada con su padre en la biblioteca.